Bueno, pues soy Xavi Fradera, vengo a hacer mi explicación de mi trabajo en Gaelco, tal como pongo aquí, y la charla la he titulado A Hard Day's Nights. ¿Alguien sabe a qué responde este título? ¿Sabéis lo que es A Hard Day's Nights? Bueno, yo os lo puedo explicar. Para eso estoy aquí. A Hard Day's Nights es un título de una canción de los Beatles. Los Beatles son uno de mis grupos favoritos. Entonces, A Hard Day's Nights fue una de sus canciones de los años 65 que partieron moldes. Fue una canción, fue el título de un álbum y fue además el título de una película. A Hard Day's Nights, la traducción literal de esto vendría a ser las duras noches de aquellos días. Pero aquí, como todo se traducía al castellano, en las épocas de nuestro amigo Paquito, la tradujeron como qué noche la de aquel día. Entonces, qué noche la de aquel día, dice, parece algo divertido, ¿no? Qué guay, qué noche de aquel día, que hoy nos lo pasamos y tal. Pero realmente el título decía eso, las duras noches de aquellos días, que era cuando los Beatles iban a Hamburgo a tocar, era una banda pequeñita, que no conocía a nadie, entonces iban allí, por 4 duros tocaban, estaban toda la noche tocando, dormían todos en una habitación, entonces fue muy duro. Entonces, un poco, mi charla sobre Gaelco va de eso, ¿no? Las duras noches o los duros días de aquellos años, porque fueron duros, trabajábamos muchas horas al día, a partir de 12 horas al día trabajábamos, nos partíamos la cabeza para poder hacer juegos en un hardware que siempre era pequeñito, pero luego está qué días los de aquellos años, ¿no? Que te quedan los recuerdos y ahí te queda el trabajo, que luego lo ves con perspectiva y tela marinera, ¿no? Sobre mí. Yo empecé en la escuela de cómic Joso. En la escuela de cómic Joso pues estudiaba, que está en Barcelona, bueno, no sé si la conocéis, pero en la escuela estudié cómic, estudié ilustración, estudié tinta, estudié color, estudié guionización, estudié narrativa. Y un buen día estando allí, ya casi llevaba 4 años, también estudié aerografía, diferentes técnicas de color y tal. Yo trabajaba como cartero en esa época, además estudiaba aquí, ¿no? Y un día hablando con el director, me dice, ¿qué? ¿Cómo vas de trabajo? Digo, pues, no, tenemos una campaña ahora que voy de cartas hasta aquí. Dice, vale. Y hubo como un silencio de unos 5 segundos y me quedé yo, hostia, no te estará ofreciendo algo, ¿no? Y yo le digo, ¿no lo dirías por alguna oferta? Dice, sí, es que hay una empresa aquí en Barcelona que hacen videojuegos y tal, que están buscando un artista. Digo, bueno, pues dime dónde. Escogí mi carpeta, me presenté en esa empresa, hice una entrevista y a los 2 días me llaman y, oye, que si quieres el sitio es para ti. Y hostia, me quedé, tíos, te están ofreciendo un trabajo de dibujante, ¿no? En esa época se llamaba dibujante, ¿no? Y vale, y lo acepté. Digo, mira, llevaba 9 años trabajando de cartero y dije, a tomar por saco todo y es lo que quería hacer, pues te lo están ofreciendo, ¿no? Y entonces esta empresa era Gaelco. En Gaelco estuvo unos 13 años y en 13 años hicimos un montón de juegos, que son los que os voy a presentar aquí. Pero bueno, a partir de allí también he estado en más sitios. He estado en Game Love, he estado en la Universidad Politécnica de Cataluña, he estado en Gamic Entertainment, he estado en Virtual Toys, he estado en Social Point y actualmente estoy en King Barcelona haciendo juegos para mobile. Bueno, esto es un poco mi pequeña historia sobre mí. Y entonces hablemos sobre Gaelco. Gaelco es una empresa que tenía unos 30-35 empleados, éramos en total. En total los que hacíamos videojuegos y los que luego hacían las placas, la administración, todos, más o menos llegamos a ser unos 35. De estos 35 había unos 7 programadores, llegamos a ser unos 8 artistas, los números pueden bailar en uno arriba o uno abajo más o menos, había 2 productores y en total éramos dos equipos de trabajo. Los equipos además trabajaban como asíncronos, ¿no? O sea, un juego empezaba y a mitad de este juego se empezaba la preproducción de otro. Así, digamos, la carga de artistas y programadores iba pasando de un juego a otro, siempre había algo en marcha. En Gaelco, en la empresa Gaelco, evidentemente nos diseñamos el hardware, nos diseñamos las herramientas de desarrollo, todo para hacer todo el environment, el motor, todo. O sea, toda la memoria gráfica, la gestión de memoria gráfica, todo eran programas desarrollados, hacíamos el código, hacíamos los gráficos, nos diseñábamos el mueble, porque hubo un momento en que las máquinas requerían mueble dedicado, entonces nos diseñábamos el mueble, lo fabricábamos y creábamos sobre todo los juegos originales. Siempre estaban un poco por debajo de lo que hacían Sega, Namco, Konami, porque técnicamente éramos inferiores, pero a nivel de jugabilidad siempre ofrecíamos algo muy, muy potente. Trabajamos de una manera bastante autodidacta. Digamos, nadie de allí había hecho videojuegos.
Con lo cual, de alguna manera, siempre, día a día, nos íbamos inventando la manera de trabajar, la manera de organizarnos, la manera de hacer las cosas. O sea, no teníamos escuela de videojuegos. Con lo cual, era completamente todo autodidacta, que tenía su mérito. Los horarios de trabajo, os podéis imaginar que eran extensivos. O sea, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a partir de las 8 de la noche prácticamente cada día, de los 5 días de la semana, y algún sábado me había quedado a trabajar y todo. El local, recuerdo, bueno, en la época, luego compramos un local más grande, el local de al lado empleamos, pero empezamos en un sótano de unos 40 metros cuadrados, que había unas mesas de despacho, dijimos, haciendo un cuadrado, y allí estábamos todos alrededor de ese cuadrado y había unos monitores colgados en medio, con el hardware que es el que se programa y tal, y bueno, trabajamos todo allí. Recuerdo además que en esa época se fumaba y siempre estaba lleno de humo. Entrabas allí y parecía Londres, ¿no? Era una humareda, entrabas entre el humo, te sentabas en tu sitio, pero bueno. En esa época era lo normal, o sea, no es que nos castigaran ni nos dieran latigazos, no, era normal trabajar así. Este es el timeline de juegos, no los que hizo Gaelco, sino los que he trabajado yo, dijéramos. Como había dos equipos en paralelo, pues iba saltando de un equipo a otro, pero no estabas en todos los proyectos. Además, también Gaelco trabajó para empresas externas, con lo cual también, digamos, ofrecía su hardware, la producción, pero empresas externas hacían el videojuego, como por ejemplo Zigurat, y había otras empresas que hicieron el Splash, el World Rally. Yo aquí solo he puesto los juegos en los que participé yo, que son 10 en total. En 13 años participé en 10 juegos. También hicimos alguna prueba, algunas cosas, pero bueno, no cuentan como juegos de alguna manera, o alguna colaboración externa también. Empecemos con el Thunderhawk, que es el primer juego en el que empecé a participar. ¿Lo conocéis todos, este juego? ¿O? Hombre, está arriba, Paula, Es verdad, sí que está arriba, lo he visto antes. Bueno, Thunderhawk, del 91. Les movamos de tiempo. Bueno, entonces hay plataformas de disparo con scroll en horizontal. Uy, se está acoplando, ¿no? Las referencias para este juego era el Toki. No sé si conocéis el juego Toki, pero es un gorila que saltaba y tal. De hecho, o sea, lo teníamos allí en el local, teníamos el Toki y íbamos jugando. Y decíamos, hostia, podríamos hacer esto así y tal. Y los programas decían, no, esto no se puede hacer. No, ven, el Toki lo está haciendo. Diciendo, hostia, entonces lo veían allí. Bueno, igual lo han resuelto así. Entonces ya se prestaban a hacer, ¿no? Pero siempre cuando veías con ideas nuevas, lo primero es, no se puede hacer porque es muy complicado. Siempre pedíamos cosas complicadas, no se puede hacer. También, evidentemente, la inspiración es Dragon Ball. Si conocéis Son Goku, Dragon Ball fue una fusilada total, se puede decir. Pero sí, en esa época estaba muy de moda, al menos en Cataluña, en TV3 veíamos siempre Bola de Drag y todo esto, y bueno, y fue una inspiración total. El equipo para este juego fueron un programador y 2 artistas. Y yo entré como artista de apoyo. De hecho, yo cuando entré en la empresa habían empezado este juego recientemente. Entonces entré allí a trabajar con ellos, ¿no? Este juego realmente supuso un primer gran éxito de Gaelco, porque cuando lo lanzó fue un buen éxito, triunfó a nivel de mercado, con lo cual les dio su pasta y les dio, digamos, dinero para seguir trabajando, que es lo que decían. A veces vendíamos un juego, hostia, ¿cómo ha ido? Dice, mira, tenemos para un juego más. Hostia, brillante, ¿no? Porque quiere decir que la cosa funcionaba. Además, el gameplay era muy fresco y divertido. Más Javi Arrébola era el diseñador prácticamente, bueno, de todos los enemigos y del gameplay, y el tío era un cerebro diseñando gameplay, era muy divertido. Aquí mi trabajo, cuando entré yo aquí, mi trabajo sobre todo fue hacer lo que son, por ejemplo, este tipo de proyectiles. Este es mío. Hice los proyectiles y las explosiones y muertes de enemigos. Y básicamente cuando entré allí me sentaron a una mesa y me dijeron, mira, aquí tienes un ordenador, aquí tienes un programa nuevo que nadie sabe cómo va, que se llama, no sé si lo conocéis, Deluxe Paint Animator, que era un programa de Amiga, me parece que era una versión de PC. Me dieron un manual en inglés, que en esa época yo el inglés lo llevaba flojito, pero bueno, me defendía. Y me dijeron, y empresa, no sé, a ver cómo va el programa, porque nadie sabe cómo va aquí, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con el programa, a leérmelo, a hacer pruebas y tal. Y entonces me dijeron, mira, para hacer pruebas podías hacer una explosión, un bucle de explosión y tal, una bomba. Y entonces fue la primera explosión que hice, es la que sale aquí. O sea, ese fue mi... Me parece que está ahí, ¿no? Está un poco... El inicio de la explosión es este. Es mi primer trabajo que hice en Gaelco con un programa de estos. Pero de todas maneras, los demás trabajaban con otro programa, que se llamaba NERPA, que era un programa que había hecho un tal Antonio Labalsa, que era, digamos, lo había hecho para Gaelco, que era un programa que gestionaba la memoria gráfica y permitía dibujar. Y ahora os explicaré cómo funciona porque vais a fliparlo en colores. Esto es un cuadrado de 8x8 píxeles, entonces en el NERPA tenías, no está aquí puesto, pero a la derecha tenéis la paleta gráfica de 16 colores, entonces seleccionabas la paleta, seleccionabas un color y pintabas. Pues por ejemplo decías pip, 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 y pintabas esto, y diréis, ¿esto qué carajo es? ¿No? Bueno, pues esto
cambiabas la pantalla, dabas una tecla, no sé si era el F1, el F5 o el F algo, y te aparecía esta pantalla, y te aparecía el cuadradito que habías dibujado, era este de aquí. Te decías, mira, esto parece el culo de un pato, ¿no? Entonces cogías el cuadrito de al lado, lo seleccionabas, y te ibas otra vez a la pantalla interior. Entonces dibujabas, clic, 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 clic. Entonces hacías otra vez F no sé qué, y aparecía aquí. Entonces decías, hostia, me he pasado un píxel arriba. Entonces tenías que volver a la pantalla interior, corregir ese píxel abajo y volver aquí. Dices, hostia, así que encaja. Y así de un lado para otro. Pues de esta manera se hicieron todos los backgrounds y todas las animaciones. Porque encima la animación, cuando por ejemplo saltaba el Son Goku cuando saltaba, o sea, tú no veías la animación aquí. Tú veías un frame, y entonces dibujabas el otro frame, pero nunca veías cómo quedaban uno detrás de otro. Eso tenías que verlo en el juego. Cuando lo programabas y lo veías en el juego, dices, hostia, cuando se mueve hace como un salto. Entonces tenías que venir aquí y corregir. O sea, era, te lo juro, un calvario. Era pero de locos. Y este juego y este se hicieron íntegramente con este sistema, el NERPA. O sea, que el Big Carnac y el Master Boy lo habían hecho Javier Arebola y Tony y este, que es cuando entré yo, habían acabado de publicar el Big Carnac. Y bueno, y cuando me dijeron ese programa, pensé, hostia, pero ¿cómo podéis dibujar con esto? Y todo y así, el programa ese lo tuve que rascar, porque tuve que aprender cómo iba y tuve que hacer muchas cosas con ese programa. Sobre todo cuando era a nivel de gestión de memoria gráfica, pasaba todo por ese programa. O sea, lo que hacía yo en Deluxe Paints, que a través de un programa conversor se transportaba todo dentro del NERPA entonces allí acabas de gestionarlo, de hacer correcciones. O sea, que era de locos, pero funcionó. En su época funcionó, que es lo importante. Bueno, ahora ya hablando de Thunderhawk, pasamos al Squash, que bueno, es un juego de simulación de deporte, si lo habéis jugado. Es un juego de simulación de squash. Los juegos de referencia fueron los juegos de tenis que habían en general y deportes en general, no había mucha cosa. El equipo de trabajo fue un programador, 2 artistas, más 2 artistas de apoyo, que entraron al final para acabar de la presentación. Fue bastante calvario y ayudaron en la presentación. Este juego supuso, para Galco sobre todo, era abrir un segundo equipo de desarrollo en paralelo. Porque hasta ahora había un equipo que era el que trabajaba, que había hecho el Master Boy, el Big Carnac, el Thunder. Entonces, con digamos, yo me desentendía de Thunderhawk, lo dejé, o sea, aprendí, digamos, el sistema de trabajo, entonces me puse aquí y empezamos otro juego de cero. También supuso que ser el primer juego de squash en arcade. Era muy divertido de jugar, la verdad es que no, además muy difícil. Pero era muy adictivo. Cuando te ponías a jugar, le enganchabas al gameplay. Al principio costaba un poco, pero era muy adictivo luego. Mi trabajo aquí, sobre todo, fue hacer los jugadores y los backgrounds. Backgrounds en general. Junto con otro artista también íbamos colaborando un poco, pero también hacíamos backgrounds y todo esto. Entonces, para hacer este juego, recuerdo que fuimos a ver muchos torneos de squash. Fuimos allí a ver un campeonato, íbamos allí a verlo para ver cómo se movían. Incluso nosotros, yo que en mi vida he hecho deporte, fuimos a jugar squash, que salía asfixiado Pero bueno, un poco para ver de qué iba esto del squash, ¿no? Era una cosa que no había jugado nunca y hacer un juego de squash suponía. También vimos muchos vídeos de squash. Aquí tengo una anécdota, me acuerdo que era el parquet este de aquí. Aquí no se ve muy bien, pero la máquina es una currada de parquet. Pues este parquet me lo tuve que dibujar todo en vertical, digamos, era plano. Aquí está proyectado en perspectiva, pero era completamente plano. Entonces me hice un juego de listoncitos que los iba combinando, iba haciendo todos los listones y todo esto, ¿no? Y entonces descubrí en el Deluxe Paint una cosa que era como un stretch, ¿no? O no sé, como un transform o lo que se llama, que cogía las cosas y las hacía piramidales, ¿no? Entonces me acuerdo, la primera vez que lo probé, digo, hostia, a ver para qué sirve esto. Parece que igual puedo hacer esto. Hice una prueba y digo, hostia, se ha quedado clavado el ordenador porque ya lleva como 2 o 3 minutos y no funciona. Entonces lo cancelaba y volví a hacer una prueba a ver qué puede. Y al final resulta que tardaba como 5 o 7 minutos en calcular toda la proyección. O sea, pensar que era un ordenador muy pequeñito, era un PC, un 286 de esa época. Entonces descubrí que realmente podía hacer esto. O sea, podía dibujarlo completamente plano y proyectarlo por programa. O sea, fue algo fue un descubrimiento muy bueno. Me permitió hacer el parquet y, bueno, y algunas cosas más. Pero sobre todo el parquet quedó muy realista. Fue una currada que en esa época, hostia, molaba un montón, ¿no? Haber hecho esto. Bueno, y aquí como anécdota también en la pantalla de selección de jugadores, si os fijáis bien, está el Magnum allá arriba. Habéis visto la serie esa policíaca que era el Magnum. Este de aquí, que es el pakistaní, que realmente era el campeón del mundo de squash, era de pakistaní, de este tío de aquí. Y este que está aquí seleccionado mismo soy yo. Fijáis, a ver si hago. Mi compañero de trabajo me dibujó sin plan chiste,
lo puso y al final se quedó. Son esas cosas que haces un placeholder, lo haces para hacer la gracia, pues al final se queda. Y bueno, esta es la anécdota de este juego. Luego nos vamos al Alligator Hunt, que este también está arriba. ¿Lo habéis visto, este juego? ¿Lo conocéis? Este también fue una currada del copón, ¿eh? Fue muy... Bueno, aquí tenemos Alligator Hunt con algún par de capturas. Este es un juego de disparo tipo Cabal, que es, digamos, disparando hacia adelante, entonces tú controlas la nave, de alguna manera... De hecho, lo que controlas es el cursor, y la nave va siguiendo, va apuntando, o sea, va tirando hacia donde está el cursor. Pues también tienes un botón que es para esquivar balas que te vienen, que es como un salto, que aquí intentamos hacer un looping, pero no salió bien, al final hicimos un salto que al final fue copiar el Cabal, no tenía otra cosa. Las referencias, evidentemente, son el Cabal y el Blood Bros. Y también, bueno, de referencia cogimos el Street Fighter 2 y dirás, hostia, el Street Fighter 2, ¿qué tiene que ver con esto? Pues el Street Fighter 2 tenía un efecto muy bueno en el suelo, que era scroll de líneas, que se llamaba. Que entonces las líneas del suelo van a diferente velocidad y da sensación de perspectiva. Da sensación de 3D, de hecho. Entonces, eso lo utilizamos aquí, en el mar este de aquí, para mover el mar y hacer un efecto así de hondonada y hacer el efecto. Era scroll de líneas, hecho por programa. Fue un juego muy divertido de jugar y de hacerlo solo, pero también de jugarlo. Y además, este juego supuso ya abandonar el sistema que el NERPA de trabajar como locos, y aquí pasamos a trabajar exclusivamente en Deluxe Paint Animator. Entonces, trabajabas en Deluxe Paint y entonces a través de programas convertías todo esto a lo que es memoria gráfica y la gestionabas y tal, con lo cual tenías que ir con cuidado a la hora de repetir cuadraditos para aprovechar la memoria y todo eso. Pero bueno, supuso abandonar el programa que es de locos. Otra de las cosas que tenía también este juego es que tenía dos jugadores simultáneos a la vez podían jugar. Y eso daba muy buena diversión. Y bueno, empezamos a hacer este juego, realmente intentamos imitar un poco el Cabal y añadirle algo más. Entonces empezamos a trabajar con esta imagen de aquí, de hecho, que eran las dunas de un planeta que llegas y tenías que matar unos enemigos. No penséis que había un guión previamente hecho, sino vemos un poco sobre la marcha, se podría decir, ¿no? Vamos a hacer tal las dunas y las dunas estas que se muevan, que dé la sensación de que avances y tal. Entonces las dunas van bajando y da la sensación de que avances y tal. Aquí también empezamos a trabajar con digitalizaciones. Si os fijáis, esta imagen es bastante fotorrealística. De hecho, empezamos a trabajar con fotografías no escaneadas, pero sí tomamos capturas con una pantalla de vídeo que a través de un programa también hecho homemade te capturaba lo que estaba enfocando el vídeo, con lo cual tenías que estar todo muy bien enfocado, ¿no? Un trabajo de locos no es como ahora que coges, escaneas una página o haces una foto digital, no. Era a través de una cámara de vídeo, capturabas y la captura tardaba unos minutos. Entonces íbamos haciendo pruebas y al final esto es una composición, pero hecho a partir de fotografía digitalizada. Vale, sí, se hizo primero el planeta enemigo, se hizo esta imagen de aquí y esta de aquí, con el muro este que se destruía, el efecto de agua, hostia, nos quedó muy bonitas, ¿no? Entonces dijimos, hostia, estás en un planeta enemigo matando enemigos, ¿por qué estás aquí, no? Ah, claro, porque vienes del espacio a lo mejor, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer toda la zona del espacio, hay unas series de asteroides, hay como unos asteroides más grandes y vale, y quedaba chulo, vale, pues vas por el espacio, vas a los asteroides, matas enemigos, entonces llegas a un planeta, los destruyes y todo, vale, qué guay, ¿no? Y total, dice, ¿y qué pintas, no? En el espacio allí matando enemigos y tal. Y entonces dijimos, hostia, vas al espacio, claro, ¿por qué haces un despegue? Hostia, claro, despegas de la Tierra, te vas al espacio y empiezas a cargar enemigos. Pues queda muy bien. Entonces, el productor de este juego había estado en Tech Free, no sé si lo conocéis, un juego que se llamaba Ambush, que yo recuerdo de jovencito lo había llegado a jugar, y el Ambush empezaba con este despegue. O sea, un despegue lo matabas enemigos en el espacio, ¿no? Sí, un juego de esos primeros y tal. Y entonces replicamos el despegue del Ambush, que era total, era correr por la pista, cuando llegabas a cierta velocidad te decía take off, dabas el mando para atrás y despegabas. Lo único que te ibas para los lados y entonces te ibas que ir corrigiendo para poder despegar bien. Y entonces cuando tuvimos el despegue dices, bueno, pero ¿por qué yo cojo, despego, voy y me pongo a matar lagartijos por el espacio, ¿no? Entonces ya está, dijimos, lo que pasa es que ellos vienen a la Tierra, intentan invadir la Tierra y entonces tú vas y repeles el ataque, despegas y entonces vas y te cargas el planeta enemigo, ¿no? Y entonces pensamos, se nos ocurrió hacer 2 niños, no sé cómo salió en brainstorming. Hostia, podrían ser 2 niños que van en monopatín, ojo al dato, que también es una ida de olla, van en monopatín, destruyen el ataque, o sea, entonces vienen aquí, ves, hay estos robots aquí gigantes que atacan, repelen todo el ataque, se suben a naves, entonces se van por el espacio, entonces van matando a los enemigos y hasta que llegan al planeta y repelen el ataque enemigo.
Y entonces, una vez tuvimos esto, se hizo ya el final del todo, ¿no? y la intro del juego. O sea, fijaos que el juego fue al revés. Empezamos por el final, luego hicimos la mitad y luego hicimos el principio. Una vez teníamos esto, hicimos el final del todo, hicimos el desenlace final y hicimos la presentación, la intro del juego y todo esto, ¿no? Entonces aquí yo sobre todo me encargué de hacer el lagarto enemigo. Estos son concepts míos de época, incluso ya no solo concepts, sino dibujos para divertirme, como este de aquí, por ejemplo. Esto era para divertirme. Uno más fantirulo, hostia, todo esto ya lo hacía por diversión. Tenía el personaje tan por la mano, lo hacía por diversión. Entonces este personaje realmente me parece que estaba a 32 por 32, a 16 por 16 y a 8 por 8. O sea, porque tenía como 3 planos de profundidad, ¿no? Entonces al principio lo dibujaba muy grande, igual a 64 por 64 o más. Lo dibujaba con toda la animación, todo el personaje y tal. Entonces empezó a hacer reducciones con el programa de Luxepay. Lo iba reduciendo, retocaba las reducciones y iba haciendo todos los tamaños y tal. Pero al final llegué a coger tan por la mano el personaje que es que lo hacía directamente a cada tamaño. O sea, ya no me molestaba en hacerlo en grande porque era una pérdida de tiempo. Lo hacía a 8 por 8, a 16 por 16, a 32 por 32, directamente dibujándolo. O sea, lo llegué a tener muy por la mano, el lagarto este. Bueno, aquí algunos bocetos más de naves enemigas también que estuve haciendo. Esta es la moto de las dunas, algunas naves de... Aquí hay más. Estos son, bueno, estos eran los pollos, los rinos. Esto era una risa de rinos y eso era el bond, que le llamamos, que eran, bueno, son todos personajes que van saliendo por ahí. Pues estos son concepts de diseño y todo eso de aquella época. Entonces, vuelvo a la portada porque aquí hay algo divertido. Que es que, bueno, por un lado empezamos a trabajar con 3D Max. Entonces Studio Max era un programa en 3D. Estábamos ya experimentando con él, o sea, a nivel particular, cuando tenía ratos perdidos, experimentando y tal, y al final llegamos a hacer lo que era la nave. La nave estuvo hecha en 3D, con el 3D Studio Max. Entonces se hizo la nave, se hizo nos permitía hacer todas las posiciones, con la perspectiva, con todos los movimientos, de una manera muy buena, ¿no? Tardábamos mucho y luego todo esto tenías que también trasladar todas las imágenes al Deluxe Animator para gestionar los fotogramas que quería y tal. Y también hicimos cosas de estas del escenario, que eran bucles, digamos que daban sensación de profundidad. Aquí la pista de despegue es simplemente un loop que quitaba la sensación de 3D, ¿no? Dijéramos, y entonces, bueno, quedaba muy bien hacerlo en 3D Studio Max y quedaba chulo, le daba calidad al juego. Y esta foto de aquí la enseño, porque esto, digamos, lo hice yo, porque es el personaje, bueno, yo la verdad no sé si lo hice yo, pero las manos estas. Teníamos que dibujar las manos estas que agarraban el planeta y tal, y al final, después de varias pruebas, al final decidí escanearme mis manos, de alguna manera, ¿no? Entonces cogí mis manos, así, me las enganché con celo, cinta adhesiva, para tener los dedos separados. Entonces fui buscando una pose, entonces con la cámara esta de vídeo que digitalizaba y tal, al final hice la captura de mis manos, las retoqué, porque sí están casi redibujadas del todo, pero bueno, estas son mis manos y al final acaban saliendo del juego y quedaron muy chulas. Y al final también, cuando dijéramos ya destruyes al enemigo y tal, decidimos hacer como en Star Wars, que realmente no matas al enemigo, el enemigo huye, repeles el ataque, o sea, el tío huye de su planeta, huye con la nave, y al final hagamos un plano que se acercaba a la cámara y no se ve muy bien del todo, pero los enemigos finales, al final estaban todos así, como diciendo en plan venganza, ¿no? Éramos el equipo que trabajamos en el juego. Este de aquí, por ejemplo, soy yo, Diego Campos, Luzolama, Alexander, Tony Rodríguez y Esteba Toels. Pero al final dije, vamos a meterlo en el juego, es una manera de firmarlo, ¿no? A veces en el juego, como en el otro de Squash salía, pues en este también. Y pasamos a un juego que se llama Touch and Go, que este también está arriba, no sé si lo habéis jugado, el Volley Playa. Lo tenemos arriba también, pues muy bien. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, este es un juego de simulación de deporte de Volley Playa, sin más. Nos basamos en un juego de vóley japonés que se llamaba a veces Super Volley 2, lo estuve buscando en internet, entonces se llama Super Volley 2, que era un juego muy divertido de vóley, pero era vóley, digamos, a nivel olímpico, pero era muy divertido. Nos basamos en eso, lo teníamos y jugábamos. También nos inspiramos en un juego de NBA Jam, me parece que se llamaba, que era los gráficos eran digitalizados, dijéramos, ya no eran gráficos dibujados, sino eran digitalizados, que era filmado, luego todo eso lo gestionabas, lo tratabas y lo metías en el juego. Y también nos basamos en un juego de fútbol por una historia que os explicaré después. Voy a pegar un traguito de agua. Aquí trabajaron un par de programadores y unos 5 artistas en total.
Este juego supuso para Galco, sobre todo, adaptarse a cambios tecnológicos. El juego dejaba de ser dibujado para pasar a ser digitalizado. Entonces era un salto, bueno, tuvimos que reinventarnos cómo hacer esto, que la verdad es que no lo teníamos claro, pero bueno, al final nos salimos y creamos un juego. Tenía una jugabilidad, no sé si lo habéis probado, 4 jugadores, este juego. Es complicado jugarlo, pero tenía una jugabilidad a 4 jugadores muy buena. Realmente, o sea, allí pegamos unos piques increíbles. Lo único que la IA de las CPUs no quedó tan buena. Entonces era algo que nunca hacía el ayudante, digamos, jugabas uno y entonces el otro era el ayudante nunca realmente hacía lo que tú querías. A veces sí, a veces no, y eso no acabó de salir bien. Por eso la jugabilidad, digamos, con jugadores automáticos, para mí no quedó como debería haber quedado. Aquí mi trabajo fue sobre todo hacer las pistas de vóley, todas las pistas de vóley con las gradas, con todos los personajes de las gradas, con las palmeras, todos los backgrounds son míos. Y también, bueno, estuvimos haciendo toda la digitalización de los personajes, realmente había mucho trabajo digitalizando personajes, tratando toda la información, todos los fotogramas. Estuvimos trabajando con los fotogramas y sobre todo también con una cosa que es una tontería, pero la ampliación esta. La ampliación esta, el problema que tenía es que el background lo quería desenfocado, porque queda muy bonito, pero solo tenía 16 colores por cuadrados. En cada cuadro de 16 por 16 tenía 16 colores. Entonces realmente me costó mucho para que no se notaran los cuadrados y quedara, digamos, un desenfoque bonito. Bueno, parece una chorrada, pero me tiré varios días para conseguir un background allí que quedara decente. Aquí lo bueno fue, donde hubo mucho trabajo, en la imagen digitalizada. Para digitalizar la imagen nos pusimos en contacto con el CAR de Sant Cugat del Vallès, que es el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, que es ahí donde se entrenan deportistas de élite, digamos, que van a Olimpiadas y todo esto y van aquí. En esa época estaban empezando a trabajar ya con tecnología aplicada al deporte, los filmaban, incluso nos empezaban a hacer los primeros movimientos en 3D para calcular potencia, bueno, estaban ahí. Entonces se pusieron en contacto los directores, digamos, de mi empresa, los directores de ellos, y llegamos a un acuerdo. Digamos, y allí lo que hicimos es, nos dejaron un hangar, una sala, digamos, donde montaron un escenario con un background negro, una cortina negra de fondo, montamos una plataforma y encima de la plataforma una cámara de vídeo. Entonces, contrataron, se pusieron en contacto con un jugador de vóley de playa y entonces ahí grabamos todos los movimientos. Tuvimos a una persona, digamos, 2 o 3 días con nosotros que iba haciendo movimientos de saque, el del toque así, del otro saque, de movimientos para adelante, para atrás, me tiro para un lado, me tiro para el otro y lo grabamos todo allí. Teníamos realmente muchas cintas de vídeo grabadas. Y luego también hicimos la grabación de todo el público. Que en el público, si no recuerdo mal, hasta aquí soy yo. Y por aquí también estoy con ustedes. Nos filmamos nosotros ahí sentados, aplaudiendo, te levantabas, decías, hacíamos la ola, entonces nos filmamos a todos nosotros, más gente de allí que había por el CAR. Y luego todo esto lo utilicé para montar las gradas, que eran personaje por personaje. Era mucho trabajo, me parece que no, pero era, digamos, todo esto lo grabamos en vídeo. Luego teníamos un vídeo que era una cámara profesional que compramos, una cámara Sony grandiosa, en esa época eran. Y luego compramos un vídeo Betacam, y entonces a través del vídeo Betacam era una moviola. Entonces ibas viendo fotograma a fotograma. Entonces, el fotograma que querías, te ibas al programa aquel que os había dicho antes que capturaba de vídeo, que lo habíamos mejorado. Entonces, ¡pec!, capturabas. Te ibas a otro fotograma y dices, ahora este, ¡pec! Y entonces tenías que ir renombrando cada fotograma para saber a qué animación correspondían y tal. Luego tenías los fotogramas, los reducías de colores, los metías en el Adobe Animator, en el Adobe Animator los recortabas, lo ibas comparando con otros, ahí podías tratar, o sea, un trabajo de chinos, pero increíble. Porque realmente también muchos movimientos, no parece, pero había muchos movimientos. Además también tenías que hacer la gestión de colores para que por cambio de paleta le fuera cambiando el pantalón, la piel de color, el pelo, y así con un personaje tenías muchos personajes. Una cosa divertida también aquí fue que no sé si habéis hablado, pero ahí como al final un super salto que dio las piruetas en el aire y tal. Y me acuerdo que estábamos ahí hablando y había el director de lo que era del CAR, que era un tío, sí, tenía apellido extranjero, pero bueno, hablaba bien en castellano, pero un tío con su corbata y tal. Y no sé, hablando con él, dice, sí, ahora voy a cambiarlo y hacemos los saltos. Así que, ¿qué coño dice este tío, no? Y al cabo de 5 minutos, te parece el tío con un pantalón de deporte, venga, va, no sé qué. Coge una camilla y empieza el tío a pegar saltos en el aire, doble salto, triple salto, salto inverso. Hostia, me quedé flipado, el tío se ve que era deportista. Cuando veías ahí con la corbata parecía un ejecutivo, pero el tío era deportista. Bueno, al final, digamos, los saltos es otra persona, es diferente del jugador de vóley, que no se nota, pero
Es un tío diferente el que usamos. Aquí también decir que la máquina inicial era una... O sea, hicimos unas pruebas con una máquina de 4 jugadores, que ahora, digamos, es normal tener una pantalla de 16x9. Pero en esa época todas las pantallas eran de 4x3, ¿no? Entonces, trajeron una máquina Gael, que no sé cómo la compraron, supongo, que era un monitor de 16x9 de tubo y una máquina de 4 joysticks. Y era brutal jugar allí. Era cojonudo. Lo único que la máquina era muy cara y eso para comercializarla pues se ve que no era viable y se descartó, pero al principio fue muy bueno. Luego, es aquí una cosa que os decía que tenía conexión con el fútbol aquel que os decía. Alguien tuvo la brillante idea de decir, hostia, hay un fútbol que con una placa alimenta 2 muebles. Y entonces para el salón les va muy bien porque tiene 2 muebles con una sola placa, con lo cual con la mitad de inversión tienes 2 muebles ocupados. Entonces se pagan los 2 muebles. Entonces pagan en una, pagan en la otra y pueden jugar 4 a la vez. Entonces una sola placa alimenta 2 máquinas, pero entran 2 monedas con una sola placa, ¿de acuerdo? Entonces alguien tuvo la brillante idea, hostia, pues podemos hacer lo mismo, porque en los salones ahora lo que pasa es que hay muchos muebles, pero hay pocas placas, y entonces ya tenemos hecho. Pues bueno, la decisión esta parece muy fácil, pero fue terrible. Porque de entrada, con una sola placa tenías que mover 2 monitores, con lo cual la memoria gráfica se te reducía a la mitad. Y entonces hubo que hacer todas las gradas y todo el suelo para que con la misma placa pudiera pintarse en 2 monitores a la vez. Además hubo que adaptar todo el programa, toda la jugabilidad, bueno, fue un campañón. Esto hizo que el juego lo teníamos acabado, se retrasó unos 3 meses. Ya estaba casi a punto y fue una decisión de marketing o de no sé de dónde salió. Pero hizo que el juego se retrasara 3 meses. Y en esos 3 meses realmente lo que pasó es que entró muy fuerte el 3D. Que era una cosa que estaba haciendo pues sí, entró muy fuerte el 3D en los salones, y entonces ya ibas con esto al salón y era antiguo. Así de claro. También había otra cosa que era que un fútbol sí que es un juego que llena 2 máquinas, porque el fútbol a nivel europeo es muy popular, pero un vóley playa no tiene ese tirón como tiene el fútbol. Entonces, bueno, tampoco fue de éxito. O sea, la decisión esa yo creo que fue una mala decisión, pero bueno, allí está. El juego funciona más o menos, pago gastos, pudimos hacer otro juego, que es lo importante. Y entonces, hay una cosa que realmente cambió en este juego. ¿Os dais cuenta de que hay un cambio o no os dais cuenta de que hay un cambio a nivel gráfico? Si os fijáis, en los juegos anteriores eran juegos de salón arcade de aspecto antiguo, pero aquí entró una asesora de diseño gráfico que se llamaba Elisa de China, que era una diseñadora gráfica, digamos, que había estado trabajando para Canal Plus, había estado en Estados Unidos trabajando, y bueno, tenía lo que es el diseño gráfico en la cabeza, cosa que nosotros éramos dibujantes. No éramos diseños gráficos. Ella no era dibujante, pero era diseñadora gráfica. Y entonces aplicó diseño gráfico a lo que era el juego. Si os fijáis, tiene una imagen mucho más profesional, tanto en el título, también se nota el toque femenino, no sé, eso fue muy criticado, pero bueno, quedó un trabajo cojonudo. Incluso ves aquí, es todo colores más planos, en lugar de relieves, que es lo que hacíamos con las letritas, porque te gustaba dibujar letras de una manera muy bien trabajada, eran todos colores más planos. Muy bien, pero hizo un brillante trabajo aquí. Entonces, de alguna manera, profesionalizó la imagen de Gael con los videojuegos, que tenía una imagen un poco todavía casera, un poco de videojuego antiguo. Bueno, y aquí pasamos al Speed Up. Aquí realmente es cuando... Este fue el último juego en 2D, me parece que llegamos a hacer, y pasamos a hacer el primer juego en 3D. No sé, ¿habéis jugado juegos en 3D de Gaelco? Es verdad, más Radical Bikers. Vale, veo que es loco, estáis al día, estáis. Bueno, era una simulación de carreras de coches en el que cada vuelta, al pasar por la meta, el último se iba a la calle. Con lo cual más te valía no ser el último porque se te acababa la partida. Pero bueno, era una simulación de carreras. Como juego de referencia cogimos el Ridge Rage, que era un juego que, hostia, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, pensaba que era una filmación de una carrera o algo así, ¿no? De estar acostumbrado a ver juegos en 2D, como el Outrun y cosas así de carreras, claro, de golpe, hostia, ves el Ridge Race y pensé, coño, esto es un vídeo, ¿no? No, es un juego. ¿Qué dices? Es un juego. Y, bueno, para mí hubo un antes y un después. Aquí el equipo era más o menos 3 programados y 5 artistas. Y bueno, para Gaelco supuso el salto al 3D. O sea, parece fácil decirlo, pero realmente fue un campañón. De hecho, se estuvo 2 años para gestar este juego. Porque, a ver, de alguna manera se estaba haciendo a la vez,
el hardware 3D se estaba diseñando. Se estaba haciendo el motor 3D. Se estaban haciendo herramientas de modelado, porque ahora es muy fácil decir, no, el 3 Studio Max, en esa época no lo habíamos usado, no sabíamos aprovechar, digamos, sacar los datos dentro del 3D Studio Max, no sabíamos, con lo cual tuvimos que hacer herramientas de modelado, de texturizado, herramientas de gestión de environment, digamos, porque tenías tramos de circuito, los tenías que pegar, tenías que construir un circuito. Hicimos el juego, hicimos todo el arte 3D, evidentemente, y también hicimos un mueble. Fue el primer juego en el que se hizo un mueble en Gaelco, con lo cual tuvimos que contratar un tío para que gestionara todo lo que es hacer un mueble. Se tuvo que hacer un diseño, entonces en un diseño es montar un prototipo, montar cómo fabricarlo, o sea, pensar cómo se fabrica ese prototipo. Todo eso era algo que no había hecho nunca Gaelco y que tuvo que de alguna manera empezar a trabajarlo. Bueno, aquí mi trabajo, sobre todo en este juego, fue modelar y texturizar los coches. También hice algo de environment, de backgrounds o algo así, pero sobre todo, y en la presentación me acuerdo también las letras del título y alguna cosa, pero sobre todo me dediqué a los coches aquí. Las características del juego era que se podían jugar hasta 4 jugadores simultáneamente. Había 3 circuitos, uno en Barcelona, se nos ocurrió hacer en Barcelona, en Lérida. Lérida porque era la ciudad natal de uno de los socios de Gaelco, y se decidió hacer en Lérida. Y luego se hizo un circuito más internacional, que era Arizona, que era más difícil. Había 2 muebles realmente, había un mueble single, con un monitor convencional, dijéramos, y luego había también el mueble deluxe, que llevaba un retroproyector con un monitor bastante más grande. Aquí la placa gestionaba unos 3.000 o 4.000 polígonos simultáneamente. Ahora parece ridículo, es que realmente con 3.000 o 4.000 polígonos seguro que nadie es capaz de hacer un coche. Pero en esa época simultáneamente se pintaban esos polígonos. Y había hasta 7 coches en carreteras simultáneos, podía llegar a ver. O sea, que era una locura de gestión de polígonos. Bueno, aquí como anécdotas de alguna vez, recuerdo que estábamos en Gaelco y empezamos ya a trabajar para ver cómo podíamos hacer cosas. Y un día vino el que diseñaba hardware, que el tío estaba en Lérida. Él trabajaba en Lérida, entonces una vez a la semana o 2 veces a la semana venía a Barcelona y, bueno, un poco era uno de los socios, ¿no? Entonces un día trajo una placa, la enchufa allí y, hostia, ¿qué traerá, no? La enchufa, ¡pah! Y aparece un lápiz, me acuerdo, en 3D, girando en la pantalla. Total, era una pirámide arriba y un cilindro, digamos, de 6 caras, ¿no? Y cada cara era de un color distinto, pero total, era un lápiz. Hostia, y cuando vimos eso, ¡hala! Pero parecía ciencia ficción, ¿no? De golpe Gaelco puede hacer algo en 3D. Y me acuerdo que me tiré personalmente media hora jugando con el lápiz. Jugando con el lápiz, quiere decir, dándole vueltas. De derecha a izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y hostia, pensando, coño, esto es el futuro. No sé. Me acuerdo que fue divertidísimo. Ahora lo expliqué y digo, qué tontería, ¿no? He enganchado media hora con el lápiz. Pues estuve media hora con el lápiz dándole vueltas. Luego, cuando ya teníamos hardware 3D con las caras, cada una de un color, es cuando salió Ridge Racer de alguna manera. Y entonces la cosa cambió, porque Ridge Racer usaba texturas. El hardware que estamos preparando en Gaelco no permitía texturas. Permitía que cada cara tuviera un color, que era un poco como el Virtual Fighter, me parece, que es 3D, pero es de polígonos coloreados, dijéramos de alguna manera. Entonces, cuando, hostia, se vio que el futuro iba a texturas, polígonos con texturas proyectadas. Y entonces, de alguna manera, hubo que tirar parte del trabajo hecho y volver a rehacerlo para poder permitir hardware con texturas. Con lo cual, todo esto fue retrasando el proyecto, de alguna manera. Y bueno, aquí os explicaré un poco cómo modelé los coches, porque es una chorrada, pero modelar y texturizar un coche me tiraba más de una semana. Y encima, cada coche los hice como 5 o 6 veces, o no sé, una burrada de veces. Entonces era muy divertido, porque era un programa homemade, no usábamos el 3D Studio Max porque no sabíamos cómo sacar todavía los datos de 3D Studio Max, así que teníamos un programa homemade, y entonces cogimos coches, maquetitas, y le hicimos foto de planta, alzado y perfil, y las colocamos así, ¿no? Planta, alzado y perfil, bueno, aquí en un programa. Y entonces, esto digamos es la vista 3D, que es donde veías el coche en 3D poligonal, ¿no? Y entonces picabas aquí y te salía un vértice. Voy a hacer el lateral del coche, aparecía un vértice. Pero en los otros lados te aparecía pues en el 0, 0 y en el 0, 0. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues irte a la pantalla del lado y desplazar el vértice. Entonces ibas, pum, y desplazabas el vértice y lo ponías en donde corresponde el lateral. Entonces te quedaba este lado. Entonces venías a este lado de aquí y desplazabas el vértice y lo colocabas aquí. Luego dices, ya tengo un vértice en 3D. Entonces el vértice aquí, bueno, aquí no lo he puesto, pero aquí se veía en 3D. Lo ves en la posición, que además esa imagen la podías rotar y tal.
Entonces colocabas otro vértice, haciendo lo mismo, los 3 pasos, colocabas otro vértice y ya tenías 3. Cuando tenías 3 vértices ya podías crear un polígono. Entonces cogías una herramienta que era crear polígono. Entonces picabas un vértice, otro vértice, en sentido horario, además, tenía que ser, y te generaba un polígono. Así. Pues si lo hacías en sentido antihorario, la normal del polígono la invertía y la ponías hacia el otro lado. Con lo cual tenías que ir con cuidado. Y así tenías que ir. Entonces, bueno, añadías otro vértice, entonces clic, 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 volvías a juntar, añadías otro vértice y volvías a juntar 3. Y así hasta modelar todo el coche. Que os podéis figurar que me tiraba pues, horas y horas solamente para hacer esto. Una vez estaba modelado el coche, te ibas a otro programa, o sea, lo salvabas, lo cargabas en otro programa, ibas tocando polígono a polígono, esto ya no he hecho la representación gráfica, tocando polígono a polígono y lo vas desplegando sobre una textura. Entonces tenías que ir rotando los polígonos hasta juntarlos y tal para digamos, mapear la textura dentro de los polígonos. Entonces, cualquier cambio en un vértice, dije, hostia, es que igual me ha quedado la parte de atrás muy alta, voy a bajarla un poco. Significaba volver a este programa, retocar vértice a vértice y volver a mapearlo de cero, porque el mapeado no se guardaba. Con lo cual, ya os figuráis, para hacer un coche me tiraba más de una semana y encima cada retoque era volver a empezar. No empezabas de cero del todo, pero sí que había que volver a mapearlo, que el mapeado era un campañón impresionante. Bueno, este era el mueble, este mueble single, dijeron no era el deluxe, pero era un mueble dedicado que hubo que diseñar y todo, y quedó muy bien, quedó muy chulo. Entonces me acuerdo que una de las metas que teníamos era, este juego había que presentarlo en una feria de Londres. Había una feria de Londres que se llama la TEI, que era sobre enero o así. Entonces la meta era, hostia, tenemos que llegar y tenemos que tener el juego acabado para esa meta. Y curramos una de horas y horas y horas, digo, pues días muy largos, y al final lo conseguimos, ¿no? Llegamos a la feria, era la feria de Londres y teníamos la placa, o sea, teníamos un juego, pero lo estuvimos analizando críticamente y llegamos a la conclusión de que el juego tenía un acabado muy casero. Realmente sí que estaba el juego, estaba hecho, estaba terminado, pero le faltaba polish a saco. Y entonces al final retrasamos la presentación mundial, de alguna manera, y aprovechamos que 2 o 3 meses más tarde había una feria en Rimini y allí íbamos a presentar el juego. Entonces se canceló todo de Londres, la presentación de Londres, y se presentó en Rimini. Y como agradecimiento la empresa, me acuerdo, nos invitó a todos a ir a Rimini. Pero bueno, fuimos a Venecia, que está a 100 kilómetros de Rimini, estuvimos 4 días en Venecia, con todos los gastos pagados, con las mujeres y todo. Las mujeres muy contentas porque no nos veían el pelo nunca, pero bueno, lo pudimos disfrutar en Venecia y bueno, y allí hicimos la presentación mundial. Y la verdad es que en esa época, empresas que controlaban 3D había muy pocas. Había Sega, Namco, Konami y no sé si alguna más en esos momentos. Entonces apareció Galco con un hardware en 3D y con un juego hecho y bueno, tuvo muy buena acogida. La verdad es que fue un éxito en este sentido. Hostia, vamos fatal de tiempo. Bueno, nada más aquí siempre firmamos nuestros juegos y aquí estamos Antonio López y este soy yo, Diego Campos, Tony Rodríguez y Javier Arrébola. Había más gente en el proyecto, pero bueno, no sé por qué ese día, el día que tomamos la foto faltaba gente, pues dijimos, mira, tomamos la foto y al final quedó. Lo típico, cuando metes algo provisional acaba quedándose. Entonces vino Radical Bikers, que es un juego que conoceréis. Bueno, el juego es la simulación de un pizzero, tienes que entregar pizzas con una moto. Como referencias teníamos los juegos de motos de aquella época y había un juego de minis que se corría en Italia, no sé cómo se llama, pero ibas con unos minis por unos circuitos italianos, que además nos gustaba mucho, lo tradujimos un poco como referencia para un poco la ciudad y todo esto. Pero sobre todo eran los juegos de motos que había de la época. El equipo fueron unos 3 programadores y unos 7 artistas en total, más o menos. O sea, cuando hablo de equipo es aproximado. Pues entraba, salía gente y a veces entrabas a un proyecto, luego te cambiaban. Pero bueno, más o menos aquí. Esto supuso que no había nada parecido en arcade a nivel de este tipo de juegos. Había juegos de deportivos, de simulación, de carreras, de ir en moto y tal, pero no había nada que fuera un juego de hacer el loco con una moto por la ciudad. Y además ibas con la moto, chocabas con los coches, no pasaba nada, le pegabas una patada a un coche, chafabas una abuelita que iba con un perrito paseando. No había nada de esto. Entonces, de alguna manera nos lo inventamos nosotros allí, que fue un poco el gran reto de Galco lo que supuso. También fue un reto gráfico, porque realmente simular un tráfico de ciudad, con peatones, con coches, con motos, y con la ciudad allí, y dando un poco la sensación de que vas por donde te da la gana, pero no, es un circuito. Con la placa que teníamos era una locura hacer eso. Y lo pudimos conseguir. Con lo cual también desarrollamos unas herramientas brutales
para controlar los polígonos al milímetro. O sea, tú podías controlar qué polígono aparecía en cada momento del circuito. Realmente era muy crítico, porque si no lo hacías así, es que no cabían, o sea, la placa no podía procesar los polígonos, que realmente necesitaba bastantes. Aquí realmente empezamos ya a trabajar con 3D Studio Max como herramienta de modelado única. Abandonamos las herramientas aquellas del Speed Up, que eran arcaicas ya, o sea, en un juego ya quedaron. Y aquí usamos ya el 3D Studio Max no solo para modelar y texturizar, sino también para gestionar, los polígonos lo hacíamos, para gestionar la ciudad se hacía en un programa nuestro, que era un Environment Editor, y allí gestionamos todo lo que eran las trazadas de los coches, toda la parte del escenario, incluso allí el control de polígonos lo gestionábamos allí, qué polígonos aparecen en cada momento del recorrido. Mi trabajo aquí fue hacer level design y de environment artist. Realmente, digamos, todo lo que es el diseño de circuito lo hacía yo, y junto con el game designer, él aportaba, o sea, decía, hostia, si hacemos una curva así, igual puedo montar este gag, ¿no? Entonces lo montábamos y a veces yo le decía, oye, si te monto esto así, puedo hacer una bajada, entonces aquí monta este tipo de gag. Y un poco nos coordinamos con él, era el game designer, yo hacía el level design, pero nos compaginábamos muy bien. También hice, bueno, pues cosas de escenario y tal. Las características del juego eran 2 jugadores alternativos, primero jugaba uno, luego el otro, había 3 circuitos, cada circuito constaba de 4 tramos, con lo cual realmente era uno de ida, una de vuelta, un tercero distinto y acababas en el primero. O sea, había como 3 tramos distintos, pero bueno, eran como 4 tramos de ida y vuelta. La moto podías ir cogiendo power-ups, entonces se te transformaba la moto, podías volar, te salían, de aquí, ¿ves? Te salían unos reactores y corrías a toda leche. Me parece que también cogías unas botas y podías pegando patadas a los coches y apartarlos del recorrido. Fue muy divertido. Y realmente aquí en subimos la cantidad de polígonos a unos 7000 polígonos simultáneos, que realmente para hacer tráfico de ciudad, la verdad es que era poquísimo, era de locos. La idea de hacer un pizzero, la verdad es que salió de un brainstorming. Un día nos juntamos allí, queríamos hacer un juego de motos, y había una propuesta, sobre todo de Lisa Nechina, la directora gráfica, dijéramos, la diseñadora gráfica, de hacer algo, ir en moto, decíamos por Roma, que de la película aquella que vas con una Vespa por Roma, y al final, no sé cómo, haciendo brainstorming, alguien dijo, me acuerdo que fue la palabra, dice, un pizzero. Hostia, fue esa palabra y te lo juro, nos quedamos todos, hostia, un pizzero. Cada uno, de alguna manera, cada uno se imaginaba un juego diferente, pero todo el mundo decía, hostia, cómo tiene que molar, ¿no? Ir con la moto, ¡pam!, apartar coches, pasar por en medio, cruzarte, o sea, ya dices, hostia, cada uno se inventó un juego en la cabeza, pero todos coincidíamos en que eso podía ser muy divertido. Entonces de allí decidimos hacer la ambientación italiana, porque ya pizzas era ambientación italiana, un poco empezamos allí. Bueno, allí se ve el de este de Roma. Luego al principio había dos ideas diferentes de conducción. Una que era mucho más casual, que es la que al final quedó, que era la moto va por un carril, si yo giro, como si fuera en un carril de Scalextric, gira. Y otro que era más parecido a un juego de motos que había de Sega, juraría yo, que la moto se cruzaba. Es como que estas motos que van por carreteras de ceniza o hacen unas carreras, que cuando vienen a la curva se giran y van derrapando. Y entonces las dos eran buenas. Lo único que la de derrapar, dijéramos, iba muy bien, porque al derrapar de alguna manera la moto ocupaba más, con lo cual podías reducir más el tráfico. Entonces, reduciendo el tráfico era igualmente divertido, ¿no? Y eso iba a nuestro favor porque no teníamos polígonos, con lo cual nos convenía mucho. Pero era menos casual. Y luego probamos esta otra que realmente requería más tráfico, pero era mucho más casual. Realmente jugar era muy fácil. O sea, yo giro, esto gira. No giro, pues recto. Era como como un Scalextric que iba muy bien. Y al final decidimos poner esta. Todo y que iba en contra nuestra a la hora en la parte técnica, pero decidimos dejarla. Y la verdad es que fue un gran acierto. Bueno, aquí una de las cosas buenas también que se nos ocurrió es hacer el efecto de velocidad por cambio de angular de cámara. Es decir, cuando realmente cogías un turbo, bueno, en la imagen anterior cogías un turbo, realmente no siempre corres más. O sea, si tú llegas a velocidad máxima, que era 90, me parece que era 90 km por hora, la velocidad máxima, y cogías uno de los turbos, realmente como llevas al máximo, porque si corrías más, lo que pasa es que toda la coreografía de coches te la saltabas. Y entonces llegabas a un sitio y no había coches. Realmente no había porque es que todavía no habían salido, ¿no? Entonces eso era crítico. Entonces nos inventamos el efecto de angular, que lo que hacíamos era abrir el angular, con lo cual toda la ciudad se te estiraba mucho más.
Y lo que sí trucábamos era el contador. El contador a veces llegaba hasta 120. Entonces eso daba una sensación de velocidad brutal. Todo y que no corrías más, parecía que corrías más, que eso es lo que nos interesaba. Y eso empezamos a usarlo en muchas más situaciones cuando queríamos hacer, hostia, que realmente parecía que corras más. Como pega también es que al abrir el angular entraban más polígonos, y eso también iba en nuestra contra. Pero bueno, todo lo fuimos solucionando. Otra anécdota muy buena es que en el mueble el manillar se podía levantar. No sé si habéis jugado el mueble original, pero el manillar le dabas así y el tío levantaba la moto. Entonces me acuerdo mucha gente iba a los salones y decía, mira, mira, es que corre más. Y decía, a ver qué haces. Y mira, mira, pum, levantaba la moto. Y decía, ¿ves cómo corre más? Y decía, oye, pero no corre más. No, no, sí, sí, me decían, sí, sí, mira, mira cómo corre más. Y el tío levantaba la rueda. Y decía, bueno, si tú dices que corre más, yo me lo creo, ¿no? Son anécdotas divertidas que... Bueno, y aquí en la gestión de polígonos recuerdo que había un invernadero. Aquí no he encontrado la foto, pero era un invernadero que era todo curvadito, así, con una curva hacia la izquierda y el techo así redondo. Y ahí me acuerdo, me encargaba yo de hacer ese invernadero, ¿no? Entonces teníamos un programa que aquí pintaba con una barrita y si subía mucho es que había muchos polígonos. Si se quedaba, había una rayita en la pantalla, en el monitor, que tenía que estar a una altura, ¿no? Entonces, claro, pasabas por el invernadero y decías, hostia, se me disparaba, pero ¡piu! Salía de pantalla esa. Decía, hostia, hay muchos polígonos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacerlo más cuadrado, ¿no? Al principio era muy redondito, fue haciéndolo más hexagonal y al final es que era cuadrado del todo. Y, coño, y la barra todavía, pero salía disparada. O sea, ¿pero qué pasa aquí, no? Y realmente mirabas la gestión de polígono y todo funcionaba bien. Había pocos polígonos, pero realmente se disparaba. Entonces me dijeron, no, es que hay unas palmeras y las palmeras tienen esta forma así, ¿no? Y aquí hay un gráfico. Entonces toda la parte transparente también gasta memoria. O sea, realmente si hay 7 palmeras así, estás pintando 7 veces un píxel transparente que gasta mucha memoria. Hostia, pues limpio todas las palmeras. Dejé un palo con las ramas, la mínima expresión, gastando el mínimo transparente. Todo y así mirabas y ¡pum! La raya se disparaba. Hostia, ¿qué pasa aquí? Y al final nos dimos cuenta que es que todos los vehículos, ninguno tenía una reducción. O sea, un vehículo que le veías al fondo que ocupaba un polígono, o sea, no un píxel o 3 píxeles, tenía los mismos polígonos que uno que estaba al lado tuyo. Y entonces, mirando, hostias, que hay el level of detail, que es cuando algo se aleja, tiene que variar la resolución y convertirse al final. Bueno, al final, pues me pilló con tanta mala leche, porque la verdad es que ya una semana con ese invernadero y que no me salía de él. Cogí todos los coches, los dejé reducidos, pero me parece que los 600 estos gastan 6 polígonos cuando se alejan lo suficiente. Gastan solo 6 polígonos. Y bueno, al final pues me salió. O sea, ya cogí y la barra aquella de que medía los polígonos realmente se quedaba a la mitad. Con lo cual realmente el invernadero lo podría haber hecho con más polígonos, pero como ya lo había reducido tanto, ya no quise reducirlo más. Lo dejé como estaba. Realmente empezamos a ver que el juego era bueno cuando nosotros mismos, que estábamos aburridos de verlo, empezamos a hacer piques diarios. O sea, nos íbamos a comer, volvíamos corriendo al trabajo y mirábamos a ver quién hacía el menor tiempo en cada circuito, ¿no? Entonces era una pasada, porque íbamos ahí, corríamos y rascábamos décimas. O sea, nos picábamos un montón para rascar. Y entonces ahí lo ves. Hostia, el juego es que es buenísimo, pero claro, tampoco te esperas lo que igual va a salir al final, ¿no? Una cosa buena que también tuvo este juego, porque realmente fue un éxito para Gaelco, de hecho fue el juego que dio más pasta para Gaelco, fue el éxito comercial mejor que tuvo, es que las chicas jugaban a este juego. Así como las otras máquinas, pues siempre jugaban los chicos y alguna chica jugaba, pero siempre las chicas se quedaban mirando, ¿no? Pero en este juego siempre veías la máquina, la parejita con 2 cascos allí y los dos jugando. Juega uno, juega el otro, juega uno, juega el otro. Y eso hizo que, parece que no, pero tienes el doble de clientes. O sea, solo por ese detalle, y no sé por qué, al ser un scooter y al ser algo divertido, muy casual, pues las chicas también jugaban. Bueno, y hay que decir también que Sega copió esta idea para hacer el Crazy Taxi de alguna manera, ¿no? Nadie había hecho todavía una conducción alocada por la ciudad y entonces Sega vio esta idea de ir a lo loco por la ciudad y el tío se nos copió, bueno, no copió, evidentemente dio el siguiente paso, porque el Crazy Taxi es un gran juego. No copió la jugabilidad, pero sí el hecho de decir, bueno, voy por la ciudad y hago lo que me da la gana. Atropello gente, choco con los coches, subo por las casas si hace falta y no pasa nada y todo se permite, ¿no? Un poco lo cogió de aquí. De hecho, también hay una cosa que eso la verdad es que sí que olía. Y dices, a ver, cuando cogemos el músico y decimos, hostia, queremos una música para este juego, ¿no? Entonces empezamos a mirar, ¿qué música puede ir para este juego? Estuvimos mirando una banda que se llamaba Offspring, supongo que suena a todo el mundo. Entonces, al músico cogimos el CD de Offspring, uno que era, hostia, no me acuerdo cómo se titulaba, pero era amarillo, todo, ponía Offspring. Se lo dimos al músico y digo, mira, esta música, hostia, nos gustaría mucho porque le pega cantidad así desenfrenada, ¿no? Y el tío se inspiró y hizo la música de este juego, ¿no? Pues claro, luego cuando sale el Crazy Taxi, sale con la música de Offspring.
Dices, hostia, se manda narices, ¿no? Dices, aquí parece que haya habido una filtración o algo, o no sé, pero bueno, también es casualidad. La música, la verdad es que le iba como anillo al dedo, ¿no? Haces el loco, es una música muy desenfrenada. Bueno. Entonces aquí, bueno, algunos concepts que me acuerdo si hicimos esto. Esto es la zona de las catacumbas, entonces aquí es el concepto de las catacumbas, con las columnas, los ataúdes por ahí detrás, los esqueletos. Ya veis que lo que queda al final del concept es, había que reducirlo. Aquí hay otro concept que hice en esa época, que es la casa aquella encantada que había en plan psicosis. El concept y la escena. Y bueno, este es el mueble. ¿Ves? El manillar, lo curioso del manillar este es que no girabas así, sino girabas así. Lo enseñamos que era como cuando vas a un Vespino realmente no giras, una moto de este tipo, sino que vas plegando para un lado y para otro, ¿no? Entonces era un poco la filosofía que implicamos aquí. Y también levantabas. Entonces el hecho de hacer que el manillar se levantara así hacía que este manillar se reventaba como las palomitas, saltaba por los aires. Entonces tiraban con una mala hostia que, bueno, ¡pam!, los reventaban. Siempre nos venían manillares para reparar. Pero bueno, fue muy divertido, fue un gran acierto, la verdad, todo. A ver cómo vamos. Bueno, todavía queda un poquito. El Rolling Extreme. Este juego es un simulador de deporte que es el Street Luge. El Street Luge no sé si lo conocéis, yo la verdad no lo conocía en esa época, pero es como un monopatín que te pones la espalda en el monopatín, hay como un sitio para poner los pies, y se tiraban por las carreteras de California, pues bajando a toda castaña. No sé si cortaban el tráfico o no, pero era un deporte de riesgo de esa época. Nos basamos en los juegos de conducción en general, de deportes extremos y todo esto. El equipo eran unos 2 programadores, 5 artistas y hubo un par de animadores simultáneos. Había uno, pero había otro que colaboró con nosotros. Aquí realmente no empecé yo este juego, entré como artista de colaborador. Entonces el juego, la verdad es que fue un poco, a nivel de gameplay, yo lo vi flojo, la verdad, no es el mejor juego que se ha hecho. Lo que sí tenía es que la cámara era muy baja, como veis, claro, el tío está realmente de espaldas al suelo, la cámara era muy baja y eso ayudaba a dar muy buena sensación de velocidad. Entonces te tirabas, digamos, por estas calles así y tal, y la sensación de velocidad jugando era muy buena, sobre todo si el monitor era suficientemente grande, ayudaba mucho esta sensación de velocidad. Y este juego lo que tenía es que el patín este no tenía motor, iba realmente con la gravedad. Había hecho un programa de gravedad que simulaba la gravedad y bajaba. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que si chocabas con una pared te quedabas parado. Y si te quedabas parado, para volver a coger velocidad y tal, pues realmente era un rollo, no tenías un motor que te empuja y tal, ¿no? Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, se decidió, pues bueno, cuando chocas no te frena o te frena muy poquito. Realmente hasta se le llegó a poner una velocidad mínima, o sea, menos de 60 km por hora nunca vas a bajar. Bueno, cuando chocabas reducía un poco la velocidad, pero no te dejaba matado allí, porque si no eso era una locura. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Que un tío que jugaba muy bien y un tío que jugaba chocando en todas las curvas llegaban prácticamente a la vez a la meta. Y entonces la verdad es que le quitó mucha profundidad de juego. Realmente no, o sea, te ponías, bajabas, era chuli y tal, pero realmente no había ese gameplay que te volvía loco. Incluso para dar un poco de gameplay se puso unos puños, me llevabas unos puños y podías pegar guantazos al de al lado, si te adelantaban le podías pegar puñetazos y cosas así. Pero bueno. Y entonces, ¿en qué participé yo aquí un poco? Entré para hacer en teoría backgrounds, ¿no? Y entonces ahora os explicaré lo que aporté yo al juego. Entonces en teoría esto sería el terreno, dijéramos, es una recta, hace bajada y era así, o sea, todo bajadas y tal. Y entonces en cierto punto, como la velocidad era mínima, teníamos una velocidad mínima, entonces siempre había un punto en que empezabas a saltar, porque era, digamos, una pendiente así, y había un punto en el que tocabas, dijéramos. O sea, realmente de aquí a aquí estabas volando en el aire siempre. Jugaras lo mal que jugaras. Si jugabas un poco mejor, pues caías a lo mejor aquí, ¿no? Y entonces se me ocurrió y dices, hostia, pues si aquí hay un terreno que realmente es que ni lo tocas, porque siempre saltarás, pues este terreno podemos hacer un corte así, y eliminarlo. Y entonces lo que hice yo, cortaba el terreno, lo eliminaba, entonces seguías saltando aquí, seguías tocando aquí y continuabas en el juego. Y entonces a esto le añadí decoración y por ejemplo, ponías una valla aquí y rompía la valla, aquí había la piscina, entonces aquí había un terreno con césped, por aquí había una casa. Y esto le daba una sensación de vértigo brutal. O sea, ibas por ahí de golpe, desaparecía el suelo, ¡buah!, saltabas en el aire, ¡pum!, picabas y seguías, ¿no? Por un barrio de chalets o cosas así. Y fue tan bueno que se dijo, bueno, pues todos los circuitos tienen que tener como mínimo un par de saltos.
Fue, digamos, la aportación que puso a este juego que le añadió un poco de vértigo, de alguna manera, ¿no? El juego es lo que era, quedó como quedó, pero esto le añadió un toque bastante divertido. Entonces aquí son concepts que hacía. La verdad es que no son concepts de juego, pero son un poco dibujos para matar el tiempo. Por ejemplo, ¿ves? Este refleja el problema que tenías en la aceleración. Como no tenías la aceleración, me acuerdo que dijo el tío empujando. Aquí, por ejemplo, es el de los puñetazos. Podías dar puñetazos hasta ahí. Dije, hasta cañonazos y todo, ¿no? Podías meter y cargarte un tío. Que no salió en el juego, pero bueno, es un poco la imaginación por donde te vuela. Y aquí se llegó a plantear, hostia, podemos hacer un circuito como si fueras en la Luna. Entonces, pues con un rover de estos, o sea, Sojourner, que estaba en esa época yendo a Marte. Bueno, estos son dibujos, no son concepts, de hecho son dibujos un poco para divertirme. Y entonces lo que sí tuvo este juego diferente, que fue un acierto, y fue un acierto que nos dijo, juraría que era el director comercial de Namco, de Estados Unidos, que de cuando venía a visitarnos y tal, y le enseñamos el juego que estaban haciendo, y yo cuando lo vi dije, hostia, esto molaría, que tuvierais un asiento y os inclinarais. Y es lo que hicimos. O sea, este asiento va sobre un muelle y se inclina de un lado para otro. Entonces te enganchabas aquí en estos palos, te agarrabas y entonces para conducir, girar, tenías que inclinarte. Y esto fue la diferenciación de este juego. Es lo que cogió, hizo que el juego pues, funcionara bastante bien comercialmente, porque nadie tenía esto. Y entonces nosotros sí lo teníamos y era lo que, hostia, la gente jugaba por esto. Y más que para jugar y viciarte, la gente jugaba como si fuera una feria. Vas allí, te das un par de carreritas y bueno, y el niño queda divertido, tú pagabas y ya está. Y entonces también tuvimos un mueble single que conducías con esto, que al principio se intentó poner algo hidráulico que te costara girar, pero bueno, la verdad es que no funcionaba. Pero bueno, hubo el mueble single que funcionó bien, dejamos el joystick con muelle normal, y este de aquí que era con el balanceo de muebles, que es lo que le dio el toque diferencial, que fue lo que hizo que vendiera bien. Luego salió el Smashing Drive. Bueno, este es un juego de simulación de un taxista en Nueva York. Realmente este juego fue la continuación lógica de Radical Bikers. Pues realmente era el mismo espíritu de juego, que es, voy por la ciudad, voy haciendo el loco, reparto no pizzas sino señores, y lo subimos un poco a más exponente. El coche cambiaba más, iba modificándose, era todo mucho más alocado, situaciones mucho más pasadas de vueltas de alguna manera. Trabajamos en este juego 2 programadores, 5 artistas más o menos y un animador también. Entonces, este juego supuso la profesionalización de la documentación. Realmente, o sea, en esa época no había internet, entonces tenías que buscarte la vida para documentarte. Y realmente queríamos hacer el juego inspirarlo en Nueva York, coger un taxi neoyorquino tal como era, y realmente pues, fueron el diseñador gráfico, el game designer, digamos, y la diseñadora gráfica, y se fueron a Nueva York, y estuvieron 5 días en Nueva York filmando, haciendo fotos de todo, comprando libros, comprando vídeos. Bueno, vinieron con un montón de documentación. Y esa documentación la utilicé yo para trabajar. Y realmente me funcionó también la documentación, que es que me conocía Nueva York como la palma de la mano. Todo y que no había estado nunca. De hecho, nunca he estado en Nueva York. Pero me llegué a conocer todo. Dónde estaban los edificios, dónde estaban las calles, dónde estaban todos los rascacielos, todo. Me lo conocía todo. Fue brutal cómo trabajamos de documentación. Entonces, aquí yo lo que hice fue la dirección artística y artístico-técnica. Pues, buscamos la gama de colores, qué paleta queríamos utilizar, cómo íbamos a usar las texturas, cómo vamos a gestionar las texturas para que con pocas texturas hiciéramos mucha variedad de edificios. Todo esto es el trabajo que estuve haciendo en este juego. Entonces, las características del juego eran 2 jugadores alternativos, como en el Radical Bikers. Eran 3 circuitos, con 4 tramos cada circuito. El coche iba cambiando, cogías power-ups y iba cambiando. Y además aquí el coche era destruible. A medida que te vas pegando leches, el coche, la verdad no le afectaba al final en velocidad, pero sí en el aspecto y hacía algunos efectos raros y parecía que ibas cojo, pero realmente no te afectaba el gameplay, digamos, no corrías menos por chocar. Pero daba esa sensación un poco, nos quedó bastante chulo. Bueno, al principio empezamos a modelar el barrio del Soho, que luego utilicé porque el barrio chino, de alguna manera, de Nueva York, es como el barrio del Soho, lo único que tenía letreros chinos. Entonces me acuerdo que me tiré unas 3 semanas haciendo el barrio del Soho, pero una semana más tenía todo el barrio chino hecho, o sea que porque aproveché casi todo el trabajo. Bueno, hice un buen trabajo aquí, bueno, todos hicimos un gran trabajo. El coche, bueno, aquí podéis ver con el turbo accionado, con unas super ruedas que aplastaban los coches. Aquí tenía, no sé si se ve muy bien, pero estos son como unos mega altavoces que lo que hacían era apartar los coches. Cuando dabas al claxon, que tenía claxon en el mueble, ibas apartando los coches. Y entonces, estando aquí, este era el taxi que teníamos previsto meter en el juego. Pero aquí, en una feria, fue nuestro gerente, el gerente comercial de la empresa, fue a una feria no sé dónde y nos vino con que están haciendo el Crazy Taxi.
Dice, mira, Osega y está haciendo un taxi y la hemos cagado, diciendo, nos está adelantando. Entonces el juego, o sea, la placa del taxi era mucho mejor que la nuestra, como siempre, y encima estaba usando, si fijáis, el mismo coche. Este es el coche que estábamos usando nosotros, y el tío de encima, hostia, entonces dijimos, aquí no puede ser. Entonces se discutió si cortar el proyecto, si seguir, se decidió seguir porque lo teníamos muy avanzado, y al final se decidió cambiar el coche, que se hizo este engendro, por decirlo así, parece más un Batmóvil que un taxi yendo por Nueva York. Pero bueno, como tenía que transformarse y tal, y en esa época había la película de Batman y todo esto, pues bueno, al final es lo que salió. No, teníamos que salvar el proyecto de alguna manera y se decidió cambiar el coche y ya está. Bueno, aquí hay un concept. Aquí la verdad es que no lo parece, pero esto es como una, no sé muy bien, pero es una alcantarilla, una curva a la izquierda. Y aquí, si veis, esta es la entrada de la alcantarilla. La curva, bueno, no se ve muy bien aquí. Bueno, un concept para ilustrar un poquito. Y este era el mueble dedicado, que tenía claxon. Aquí en medio había claxon, si lo apretabas cuando había los altavoces aquellos, los coches se apartaban y tal. Funciona bastante bien. Pero bueno, este ejemplo fue un poco, yo siempre lo pongo de ejemplo un poco cuando los developers se intoxican de jugar al juego, porque realmente ahora lo juegas y está pasadísimo de vueltas. O sea, cuando lo haces te vas intoxicando de alguna manera y lo ves todo normal, ¿no? Pero realmente cuando lo ves con perspectiva al cabo del tiempo, hostia, dices, madre mía, pero si no se entiende nada, te pones a jugar, pasa todo rapidísimo. Bueno, yo siempre lo pongo como tipo ejemplo de intoxicación del developer, que pues hay que hacer mucho user test. Digamos, tú sabes cómo va todo, lo entiendes perfectamente, pero no tiene por qué entenderlo alguien que nunca lo ha visto. Entonces, user test es lo mejor. Y aquí es el ATV. ¿Este lo habéis jugado, el ATV Track? No sé si lo habéis jugado. Este es un mueble muy grande que inventamos. Pues en este juego, digamos, cuando estaba... Bueno, claro, esto enlaza con el anterior. Cuando estaba a mitad del Smashing Drive, me ofrecieron, porque allí estaba el director artístico, me ofrecieron ser game designer en un nuevo juego. Y entonces el juego, estuvimos haciendo un brainstorming y al final apareció el juego de un quad. Molaría hacer un juego de un quad, ¿no? Bueno, no había juegos de quad todavía. Y bueno, allí empecé a trabajar de alguna manera. Entonces este es un juego de simulación deportiva de quad, en el que tienes que atravesar toda América del Sur, de este a oeste, siguiendo el Amazonas, digamos, de las playas de Brasil en Belém, hasta el nacimiento del Amazonas y volver. Un poco la temática era esta, ¿no? Las referencias eran juegos de conducción tipo el rallies, tipo motocross, Sega Rally también lo estuvimos jugando y había algún motocross de PlayStation 1 que lo mirábamos para hacer este juego. Entonces en este juego ya participaron 4 o 5 programadores y unos 5 o 7 artistas. Se me echa el tiempo encima, madre mía. De alguna manera fue el proyecto más ambicioso de Gaelco porque realmente quisimos hacer un mueble muy grande. O sea, un mueble, bueno, ya lo veréis luego, que tenía motores y todo esto para dar movimiento. Aquí mi trabajo fue de game designer, team lead, de alguna manera, era un poco el cabeza de equipo. Y también fui environment artist, hay algunas zonas que hice yo y tal. El juego podían jugar hasta 4 jugadores. Había 2 personajes y 4 modelos de quad. ¿Qué más? Tenía un mueble dedicado con movimiento, apto para jugar, o sea, podían jugar en el mismo, no jugar, bueno, a la vez podían estar 2 jugadores en el mismo juego, o sea, el que conduce y el paquete, ¿no? Bueno, jugaba el que conduce, pero era divertido y a veces te ponías el crío, te lo ponías delante, te ponías a jugar y la verdad molaba. El mueble se lo tragaba porque tenía unos motores muy potentes. Bueno, aquí ya empezamos a introducir lo que son aristas elásticas. La cintura de la chica, bueno, aquí no se ve demasiado bien, pero todo lo que era la animación de personajes era por piezas, ¿no? Todavía no había animaciones como son ahora. Y entonces, de alguna manera, sí que emitimos unas aristas elásticas en la cintura para poder hacer movimientos de cintura. Entonces, el movimiento del personaje se hizo también por cinemática inversa. Digamos, si el quad lo inclinabas de un lado a otro, veías que la espalda siempre quedaba recta. Porque decíamos que la espalda quedara recta, los brazos estaban soldados al manillar y cuando giraba el manillar y todo, iba girando los brazos, todo hecho por cinemática inversa. Esto fue un trabajo de programación muy bueno. Bueno, para empezar a hacer este juego montamos, me acuerdo, una pista americana donde había saltos, había cosas así, y monté una gran roca en medio que era como una montaña, y para que se pueda programar todo lo que es las amortiguaciones y la dinámica del quad, el efecto de motor, de frenado, de aceleración y todo. Y me acuerdo que el juego era brutalmente divertido haciendo trial en la montaña. Te ponías en la montaña, te ponías allí y te podías tirar una hora jugando, porque probabas cosas, pero acabas jugando, ¿no? Es un poco el vicio aquel. Voy a probar y acabas jugando. Entonces, hacer trial. Entonces, eso nos hizo pensar que podía ser muy divertido hacer trial con este juego. Entonces, cuando empezamos a aplicar lo del trial a los circuitos, realmente
era aburrido. O sea, tú cogías el quad, ibas despacito, pero no era lo... Incluso intentamos hacer lo que hacía Crazy Taxi, que era una flecha arriba, entonces iba siguiendo la flecha y a ver si encuentro los puntos. Entonces pusimos unos puntos en la montaña, que cuando veías el punto ya te lo habías pasado de largo, entonces tenías que dar media vuelta, te perdías, no volvías a encontrar el punto. Y realmente, o sea, queríamos hacer trial, pero veíamos que cuanto más velocidad le metíamos al juego, más divertía, ¿no? Dices, hostia, yo lo que quiero es correr, tío. Y te ponías a correr por los circuitos estos que montábamos y parecía mucho más divertido. Todo lo que queríamos hacer trial nos dábamos cuenta de que te traiciona, ¿no? Una cosa es lo que quieres hacer y otra es lo que mola hacer. Y realmente al final acabamos añadiendo mucha más velocidad de la que en principio queríamos. Bueno, una de las cosas que nos pasaba es que teníamos ya mucha velocidad y teníamos muchos botes en el escenario, pero realmente saltabas y no daba la sensación de que saltabas. Decíamos, hostia, pues vamos a hacer el bote más grande, ¿no? Hacíamos más grande, saltabas más, pero realmente tampoco daba la sensación de que saltabas más. Y al final, por error, cuando estábamos probando cámara y tal, por programación, o sea, desconectábamos un eje, entonces volvíamos a conectar. De alguna manera dejamos la cámara que en vertical no subiera ni bajara, ¿no? Que era para probar una cosa del lateral, un fallo que había en el lateral. Y entonces, de golpe, venía un salto y veías, ¡pum!, el quad se iba para arriba. Y cuando el quad lo tenías aquí, y de golpe en un salto se te veía aquí. Y claro, dijimos, hostia, pues si esto mola un huevo. Realmente el salto es mucho, pero realmente, o sea, lo que ocurrió es que antes había saltos y no te dabas cuenta que había saltos. Y de esta manera, al desconectar el eje vertical, había un salto y veías que el quad se te iba hacia arriba, con lo cual, hostia, te dabas cuenta que había un gran salto. Entonces, ¿qué hicimos? Controlar lo que es el salto en vertical, pero dejarlo un poco suave, un poco flojo, y reducir los saltos que habíamos hecho, que estaban ya muy pasados de vuelta realmente. Entonces realmente le dio una sensación de movimiento al juego, pero brutal. O sea, ibas por allí, ¡pum!, y veías que el quad saltaba, subía por aquí, bajaba. Cuando había una bajada se te iba un poco por abajo de pantalla, pero le daba un dinamismo increíble y un efecto de velocidad, un efecto de saltos, un efecto de locura por la montaña brutal, que fue una cosa que conseguimos muy bien. Bueno, también en este juego hicimos una cosa que era la dificultad dinámica, que, digamos, en el primer tramo de juego, de hecho los primeros 10 segundos, medíamos cuán bueno o cuán malo era un jugador. Entonces, en función de lo bueno o malo que era, ajustábamos los tiempos de todo el resto del juego a tu manera de jugar. Entonces, de esta manera siempre te manteníamos el nivel de challenge, que eso era muy bueno. Si yo era malillo, pues podía ir jugando, al final me matabas, pero me habías dejado 1 minuto y medio así de juego. Si eras muy bueno, te subíamos el listón y realmente se le ponía el challenge a tu nivel. Y además, a cada time extender que había, volvíamos a remedirte lo bien que lo habías hecho y volvíamos a ajustarte el challenge. Con lo cual, si te pegabas una leche, pues te bajaba un poco la dificultad y si jugabas bien, volvía a subirte. Y fue algo muy divertido. Aquí, por ejemplo, se ven transformaciones del quad, que es, o sea, esta me dice que sí, esta era la normal, la de barro, esta no la llegamos a usar, esta era la de agua, cuando ibas por el agua flotabas, eran unos flotadores, esta era la de nieve, cuando pasabas por lava le pusimos unas ruedas metálicas, bueno, no sé. Se iba transformando el quad a medida que... Estos son concepts de los dos personajes con diferentes... En función de cada moto, como se ve aquí, iba cambiando, o sea, el traje iba en función del quad que seleccionabas. Estos son unos concepts de Tony Rodríguez que quedaron muy bien, como podéis ver. Aquí es... Bueno, este juego además nos inventamos una cosa curiosa porque realmente matábamos al jugador de 2 maneras. Que es un poco una putada para el jugador, pero nos fue de coña, ¿no? Porque te cascábamos si te quedabas sin tiempo, ¿de acuerdo? Pero entonces había un tiempo añadido, que era este de aquí, que este es el tiempo que tenías para llegar al siguiente time extended. Decíamos, tú pasas un time extended y decíamos, tienes 10 segundos para llegar al siguiente. Entonces, si al siguiente llegabas en esos 10 segundos, no se te sumaban, que era lo interesante, porque si no podías ir ganando tiempo y al final acabas con más tiempo del que has empezado. No se te sumaban, y aquí te ponía un OK, ¿de acuerdo? Si no llegabas a tiempo, consumías tiempo de aquí, o sea, yo te daba 10 segundos para llegar al siguiente time extended. Si tardabas 13, 3 te lo restaba de aquí, y aquí te ponía un... Bueno, aquí pone bad, pero realmente era una X. Y entonces, si conseguías 3X en una cartulina, te cascaba, y perdías. Y si te quedabas sin tiempo, perdías. Pero el jugador lo aceptó, no sé por qué, es un invento que se me ocurrió a mí un poco... a raíz de unas excursiones que hacíamos, y funcionó muy bien. Daba la sensación de que tenías la cartulina, que era el plano como que voy por la montaña, había unos controles que tenía que ir siguiendo, con lo cual le daban sensación de deporte de aventura, y encima tenías el tiempo que te cascaba por tiempo o por errores aquí, ¿no? Y funciona muy bien.
Y este es el mueble del quad, que tenía aquí un par de motores, aquí debajo, que movían todo el cacharro este. Y realmente, o sea, conseguimos que realmente iba leyendo el relieve del juego y hacía, o sea, si hacías un salto se te levantaba el quad. Si no hacías, si bajabas, bajabas. Si girabas, se iba inclinando. Y luego realmente tenía hasta varios modos de juego. Si eras muy hardcore, o sea, iba incluso con el nivel de dificultad dinámica. Cuanto más alto era el nivel de dificultad, porque eras buen jugador, más cabra loca se volvía el quad este. Aquí me acuerdo una anécdota muy divertida que no tenía apuntada y ahora me he acordado, que es que realmente para dar sensación de motor tenía un motorcito pequeño con una rueda excéntrica. Entonces cuando esto giraba daba sensación de vibración, ¿no? Como si fuera un motor que está en marcha. Y realmente nos lo pasamos, estaba un poco pasadillo de vueltas, ¿no? Esta vibración. Entonces te subías al quad, me acuerdo, y estaba probando el quad y me daba cuenta que estaba todo el rato así. Jugabas y así, y te picaba la nariz. Luego al final me di cuenta, hostia, cada vez que juego al quad me pica la nariz. Yo pensaba, hostia, igual hay algo que me da alergia, no sé, ¿no? No había tenido nunca alergias. Y al final me di cuenta que realmente el motor vibración estaba tan pasado de vueltas que los pelillos de la nariz me vibraban y estaba todo el rato me picando. Y al final nos dimos cuenta, fue reducir un poco el motor. Pero esto tardé varios días en darme cuenta, no creáis que me di cuenta en 10 minutos, no. Tardé varios días, hostia, siempre que juego me pica la nariz, que será que al final me di cuenta que era eso, hostia, es el motor que vibra tanto que los pelillos me hacen picor en la nariz, tío. Y al final lo bajamos un pelín y arreglado, ¿eh? Pero esto es una anécdota divertida. Y aquí, bueno, parte del equipo de trabajo no estamos todos. Aquí, como veis, está el quad, el mueble del quad, aquí. Aquí estoy yo, Javi, Ernesto, Tony, Rodríguez, un montón de gente aquí. Aquí también más, ¿ves? Está una imagen lateral del quad en movimiento. Realmente el mueble este era una pasada, este mueble. Para hacer el mueble partimos de un cuadro real de un quad. Compramos un cuadro real, lo pusimos allí, empezamos a trabajar, entonces empezamos a diseñar el mueble en función del quad, bueno, muy bien, pero el tamaño real, o sea, digamos, sí, el tamaño de todo es un quad real, totalmente. Y luego ya voy por el último juego en el que participé en Gaelco, se llama Ring Riders. ¿Lo habéis jugado este juego? ¿Lo habéis visto o algo? Este no tuvo mucho éxito, o sea, de hecho aquí ya se empezó a ver que esto de las máquinas de salón empezaba a caer. Pues hasta ahora más o menos el juego del quad tuvo mucho éxito, también tuvo mucho éxito porque el mueble era muy caro, y entonces vender un mueble era mucho dinero para Gaelco. Y además como lo fabricaba todo, desde el hardware, el software, el juego, los gráficos, el arte, el programa y el mueble, pues todos los incomes quedaban para la empresa. Y bueno, entonces un poco la premisa de este era aprovechar el mueble del quad. Le quitamos lo que era el movimiento para abaratarlo, pero todo lo que es los plásticos y todo, bueno, la premisa era aprovecharlo. Y entonces, espera, a ver, un poco, aquí explicaba. Si el juego más o menos es una simulación de carrera de motos en un circuito de saltos y acrobacias, un poco a lo Mario Kart, por decirlo así. Y entonces era aprovechar el mueble del quad, nos inspiramos en arcades de motos y en el Mario Kart también. Aquí hubo unos 6 o 7 programadores, unos 8 artistas, y aquí se confirmó el declive un poco de las máquinas de salón, hacías algo que era chulo y tal, y ya no vendía como antes tan fácilmente. Realmente nos hicimos un hardware nuevo aquí, porque como veis hay una calidad gráfica ya pegó un salto. Era una nueva placa, más que nada era un PC con Linux, tenía un poco de Linux por ahí, que era el sistema operativo para arrancarlo, entonces programamos ahí encima. Se profundizó mucho en los efectos visuales, el glossy, normal mapping, hacer un efecto de agua, partículas, se trabajó mucho en eso, con lo cual la calidad gráfica dio un salto brutal, o sea, nos pusimos a la altura un poco de la competencia. Aquí estoy haciendo de Game Designer y de Environment Artist también. El juego era de 4 jugadores, se podían jugar 4 jugadores simultáneos, había 2 circuitos diferentes donde iba cambiando el clima, o sea, llovía, de noche, de día y hasta nevado, me parece que había. Entonces, bueno, con los cambios de clima ibas, digamos, solo tenías 2 circuitos, pero al haber cambios de climas, pues parecía que hubiera más, de alguna manera, diferente gameplay. Podías coger hasta 12 personajes distintos y en función del personaje tenías una música distinta. La música variaba en función del personaje y eso le daba algo muy chulo, porque si cogías un tío rockero, la música rockera. Si cogías la niña pija, te sería música en plan Britney Spears y cosas así. Quedó muy divertido esto. Entonces, bueno, la carrera quedó bastante divertida. Tenía con motos, adelantamientos, saltos, y además en los saltos hacías acrobacias. Cuando saltabas hacías combinaciones de manillar, a veces con los frenos o algo así, y el personaje iba haciendo acrobacias. ¿Ves? Como aquí, ahí. Hacía acrobacias en el aire, todo eso te daba puntos y tal. Y aquí lo que innovaba este juego, la innovación que tuvo un poco, lo intentamos, es que funcionaba con una máquina de pinball. En lugar de poner time extenders y cada vez que pasas por un time extender te doy más tiempo,
dijimos, hostia, lo que podemos hacer es pasar por unos aros. ¿Veis estos aros de aquí que están en el juego? Cada vez que pasas por un aro te damos X puntos. No sé exactamente, cada aro puntuaba de una manera más o menos. Y entonces cuando llegaras a cierta cantidad de puntos, te damos un time extended, que es como hace un pinball. Un pinball dice, a 1.000.000 tienes partida. Entonces tú juegas cuando consigues 1.000.000, ¡pa!, coges y tienes una partida. Pues aquí hicimos lo mismo. Cuando llegabas a cierta cantidad de puntos, tenías un time extended. Y esto la verdad es que fue algo que no acabó de cuajar. De hecho, no acabó de cuajar y para Estados Unidos tuvimos que hacer una versión con time extended convencional. Tuvimos que reprobarlo, volver a balancear el juego y tal, pero hicimos una versión con time extended porque en Estados Unidos, o sea, las pruebas que se hacían de salón lo probaban y no daba dinero. Con lo cual, oye, esto que me habéis dado no funciona. Entonces, se hicieron unos cambios y más o menos funcionó, pero bueno, ya se vio que la cosa iba en declive. Bueno, aquí varios personajes diseñados por Tony Rodríguez también. Este era en plan Marilyn Manson, la rockera. Bueno, sí, tío, es una caña dibujando este tío. Todavía sigue en activo y tengo muy buen contacto con él. Aquí con motos diseñadas y personajes. Por cada moto había 2 personajes que iban al estilo de la moto. No recuerdo, al final había 12 o igual había 6 motos también, no recuerdo exactamente. Y este fue el mueble del Ring Riders. Y este aro de aquí, por ejemplo, era un aro hecho con neón. Entonces, cada vez que pasabas por uno de los aros del juego que puntuabas, el aro este se iluminaba. Y esto, la verdad, quedaba chulo. Cuando veías en el salón, pim, 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 iba brillando, hostia. Además, brillaba y veías que el tío estaba puntuando. Y encima, cuando tú estás jugando y ves que brilla, dices, hostia, todo el mundo sabe que estoy haciendo puntos, ¿no? Es algo, un feedback que te da que es muy positivo, es muy rewarding, que se dice, ¿no? Y aquí hay una anécdota muy divertida sobre el nombre del juego, que es que realmente el juego que propuse yo era Storm Riders. Y lo de Storm venía porque como va cambiando el clima, llueve, más llovía, había tormenta con rayos y tal, y hostia, quedaba muy bien, ¿no? Storm es el cambio de clima y Riders porque son motos. Entonces dijo, no, Storm, un día vino alguien, no, Storm no puede ser. Porque Storm en inglés es tormenta, pero to storm en inglés es también, o sea, lo que hace la policía cuando va a una casa y entra con patada en la puerta, ¿no? Es patada en la puerta, entra la policía, eso es to storm a house. Dijo, no, porque eso es negativo, no podemos hacer un juego que es Storm, porque pueden pensar que es Storm a House y con lo cual es negativo y tal. Ya sé, Ring Riders, porque como son anillos en inglés es ring. Entonces, Ring Riders, y se quedó Ring Riders. Más tarde, en mis clases de inglés, un día comentando con alguien, le pregunté a la profesora de inglés, ¿me han dicho que Ring Riders puede tener alguna connotación sexual? Y ella dijo, pues no sé, dice, ya le preguntaré a mi marido, que ella era inglesa y el marido era inglés. Y al día siguiente vino y dice, sí tiene connotaciones sexuales. Digo, ¿qué me dices? Dice, sí, mira. Y me lo explicó. Ring, en inglés, es como una metáfora del ojete. Y riders, pues es el que cabalga el ojete. O sea, un ring riders viene a ser un chapero, más o menos. De aquí. Fue muy acertado cambiar Storm Riders por Ring Riders. Es una anécdota y quedó ahí. Bueno. Supongo el que no es inglés o anglosajón no sabe, Ring Riders ya está, pero los anglosajones pues les tuvo que hacer mucha gracia el nombre. Y bueno, y más o menos aquí ha acabado el último, pero todavía aún hay más. No se vayan todavía, aún hay más. Radical Bikers 2. Se empezó a trabajar en Radical Bikers 2. De hecho, estuve yo trabajando a nivel artístico, estuve haciendo unos bocetos de escenarios, los llegué a modelar en 3D, y estos son concepts un poco que era arte. Por ejemplo, este es del Crazy Taxi, este es de otro juego, no recuerdo cómo se llama, pero que tenía outline, era bastante tipo cartoon. ¿Ves? Sí, me parece que sí, y este de aquí es el Jet Set Radio, diría yo. Estuve probando diferentes, porque queríamos hacer un poco, arte un poco bastante realista de background, con personajes más tipo cartoon. Un poco a lo de, no sé si os suena este videoclip, es una banda que se llama Los Gorilas, sí, Gorilas. Y entonces, en los videoclips de esta banda eran los personajes en cartoon, pero el fondo era un 3D bastante curradillo. Entonces, un poco la idea era intentar mimicar esto, ¿no? Porque era un background bastante con un render calidad currada, un poco calidad a los Ring Riders, de alguna manera que era un render bastante chulo y los personajes en plan cartoon. Y entonces, hostia, aquí la verdad es que no se ve. Esto no sé si se ve mucho, pero esto es una plaza, dijéramos, aquí hay calles y queremos hacer tráfico real con semáforos, que te puedas saltar los semáforos, con lo cual chocarías con coches. Y entonces era un circuito abierto de alguna manera, en el que igual yo que sé, el primer circuito iba por aquí y volvía por aquí,
el segundo pues, se partía para aquí y volvía por este lado de aquí. O sea, un poco era un escenario grande y allí meter varios circuitos, pero que realmente fuera bastante abierto. Y bueno, se estuvieron haciendo experimentos con todo esto. Y bueno, hasta aquí ha llegado la charla. Y si tenéis preguntas, todavía quedan unos... Hostia, no quedan 5 minutillos, os dejo. Para las conversiones, por ejemplo, de Reyes Carvalho, esta mañana está aquí Tony Galvez para el tema de que trabajaron en el tema de la Game Boy Color, ¿puede ser? ¿O una de sí, que lo hacía Beat Managers. Exactamente, que al final lo cogió Ubisoft y que le dijo que el muñeco lo quería más que base. Que al final se hizo el juego, pero no salió bien. Ya, es verdad. Se hizo un PlayStation 1, que es el que me has enseñado tú antes, me parece, pero se hizo para Game Boy Advance, quizás era, o Game... Por lo visto iba a ser para Game Boy Color, pero no llegó a sacar... Sí, no llegó a salir. Se hizo el juego, está la ROM por ahí... Sí, sí. Se puede emular, se puede jugar, pero no está... Me consta eso. La verdad es que o sea, nosotros hicimos el juego, dijéramos, dentro de Galco, pero lo que ocurría afuera no nos enteramos. Nosotros era el equipo de desarrollo, estábamos ahí trabajando y lo que pasaba afuera no... Sé que lo hizo BitManager porque ahora, digamos, con 2 o 3 de los que están allí, estoy ahora mismo trabajando actualmente con ellos, con Isidro Gilabert y Rubén Gómez. Estamos todos en King haciendo equipo y lo sé, bueno, más que nada por eso, porque luego más tarde trabajé con ellos. Pero cuando estaba dentro de Galco no era consciente de todo, o sea, pasaba un poco... Ahora dijeron los jefes, hacían tratos con otra gente y... Pero siendo un juego vuestro, si lo llevaba a otra compañía no tenía notificación ninguna, no teníais que darle, por ejemplo, o damos los derechos de... Por ejemplo, Machine Driver, Namco creo que fue lo que lo sacó, por ejemplo, en GameCube, ¿no? Sí, sí, lo explotó Namco. Supongo que se le vendió los derechos a Namco. Aquí en este caso, por ejemplo, en el caso de con BitManagers, no. Contrataban BitManagers para hacer el port, pero lo controlaba Gaelco, dijéramos. Lo que esto, dijéramos, lo hacía mi jefe con una empresa afuera y no me comunicaba demasiado lo que... Porque a veces los consultaba, oye, ir a mirarlo y tal, a ver qué os parece de gameplay y tal, pero no... O sea, no sabía realmente si lo publicaban, si no lo publicaban. El tema de banda sonora, bueno, Sí. si alguien quiere preguntar... El tema de banda sonora, es que, por ejemplo, Biomechanical Toy, para mí es prácticamente casi igual que la de Thunderhawk. Por eso yo quería preguntar quién era quien se dedicaba a la banda sonora del juego. Era Joan San Martí. Y juraría que fue el mismo músico el que lo hizo. Era un músico que contrataron, que hizo varias bandas sonoras. Por ejemplo, para el Quad también nos hizo la banda sonora. Para el Quad, por ejemplo, la banda sonora que quería meter era la de Rata Majata de Sepultura, no sé si os suena. Pues, de hecho, o sea, empezaron las pruebas de salón con esa música. Y nos gustó tanto que le dijimos al Joan San Martí, al tío este, dijimos, oye, fusilanos la canción, tío. Y la fusiló bastante bien. Pero allí ya fue muy, oye, no, es que me gusta tanto esta canción que la quiero meter en el juego, fusílamela, que hizo una versión bastante similar. Pero sí, nos hacía todas las músicas, Juan San Martín. Los sonidos, los tonos son exactamente iguales. Sí, sí, puede ser que, porque este de Biomechanical Toys lo hizo un estudio de Santander, si no recuerdo mal. O sea, no lo hicimos nosotros, era una empresa externa de Santander que lo hacía con nuestro hardware. Era un poco como el World Rally. World Rally no lo hicimos en Gaelco, lo hizo una empresa de Madrid que se llama Figurat, lo que de vez en cuando traían el juego, nos lo enseñaban y todo eso, y lo veíamos y dábamos feedback un poco, pero bueno, yo, digamos, no participé para nada en World Rally ni en estos, ni en Biomechanical Toys. Y última pregunta, para no ser pesado y contar definitivamente, en Thunderhawk, ¿tuviste alguna reunión en el cual, porque la dificultad es un sacamonedas total y parece la dificultad de ir, digo, que no es normal, juegazo y por desgracia no tu conversión en un videojuego, pero el tema ese de la dificultad... Bueno, allí también debería pasar un poco lo que os decía, la intoxicación, ¿no? Cuando empiezas a realizar un juego, es que te pones a jugar y al final es que te lo sabes de memoria. Me acuerdo, a veces me decían a mí cuando ya, dijimos, no participaba en el Thunder Hub, que estaba haciendo el squash, decía, oye, prueba este nuevo enemigo. Y me ponía a probarlo, y decía, hostia, tío, pero te han matado. Digo, ya, yo no sé, que me matan. Pero que no te das cuenta. Yo, hostia, ¿pero qué? Me tengo que dar cuenta. No, la estrategia, digo, no sé, todavía no la he pillado. Y claro, y me mataban enseguida. Y claro, el tío me decían, tío, pero eres tonto, ¿qué? Que no sabes jugar. Digo, no, tío, que no sé. Y claro, ellos jugaban, mira, ping, ping, salto aquí, salto allá, los cojo a todos los enemigos, he matado a todos y encima he matado al monstruo final de fase. Bueno, eso era un poco la intoxicación de jugar y no hacer user test. Y además era una moneda, un toque, es que no había más. No, eran 3 muertes, una moneda, 3 vidas. En la de aquí dice un toque. Ah, porque eso lo ponen por Switch. Ah, puede ser. O sea, ahí dijimos la dificultad porque hay gente en los salones que quiere tragar más monedas. Normalmente tenías 3 vidas. Pero bueno, si aquí lo han puesto a una, igual lo han puesto para que la gente rote más la gente, porque si no un tío se engancharía a jugar y no rotaría. Venga, un par de preguntas más y me tengo que ir pitando. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? ¿Qué cuando pasasteis al tercer eran tan similares los juegos? Eran todos me refiero de los
velocidad, entonces teníais el quad, teníais más variedad. Sí, supongo que eso ya es por expertise. Dijimos, sacamos un juego de conducción que fue, además, o sea, en 3D había los juegos eran de conducción, la mayoría de 3D. También había de lucha y todo. Se planteó hacer un juego de lucha, pero de hecho se descartó porque no habíamos hecho ningún juego de lucha. Entonces, entrar en un juego de lucha es meterte en un berenjenal que tenías que empezar de cero. Y realmente hacer un juego de conducción, realmente teníamos, o sea, hacer otro juego de conducción era, móntame una pista y ya tenemos un coche rodando. Y ahora, entonces decían, bueno, ¿qué juego hacemos ahora? No sé, pues podríamos meter tráfico. Antes era un circuito, pues ahora puede ser una ciudad. ¿Sabes lo que quiero decir? Arrancar era mucho más rápido, porque tenías ya herramientas, que entonces esas herramientas las mejorabas, las gestionabas, las pulías, añadías cosas y hacías otro juego. Entonces supongo que ya es política de empresa. O sea, nosotros teníamos ganas de hacer cosas. Bueno, de hecho eso, se planteó hacer una de lucha, pero se descartó. ¿Alguna más? Tengo que pirar, que tengo que ir al aeropuerto. Y bueno, ya por último, solo deciros una cosa, que es el recordaros de la Hard Day's Nights, que un poco el mensaje es que solo a través del trabajo duro, del trabajo realmente muy duro, se llega a tener buenos resultados. Y con ellos se llega a tener buenos recuerdos y buenos momentos, que son los que he compartido con vosotros. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Retro Sevilla por haber inventado. Y hasta aquí.